Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy les presento a mis nuevos amigos Natalie Pinto y Pera Ariza. Se escribe Pere, pero se dice Pera. Ellos viven en Manabí, cerca de la ciudad de Calceta, en una finca agroforestal en la que están trabajando desde hace unos 5 años, un poco más. Me ha parecido súper interesante su experiencia, tengo muchas ganas de conocer la finca, no la pude conocer todavía y me queda eso pendiente. Y hablamos de un montón de cosas, ellos están súper tejidos ahí con miembros de la Red de Guardianes de Semillas, con la Red de Forestería Análoga, con un montón de gente que mencionamos y muchos de ellos han estado en este podcast. Así que es un episodio lleno de referencias y es muy linda la exploración en la que ellos están de aprender a vivir en el campo y con sueños e intenciones más grandes de hacer redes de emprendimientos, de hacer comunidad, de hacer educación, bueno, el paquete completo. Hoy quiero mencionar 2 proyectos aliados de Radio Semilla que están haciendo eventos súper interesantes. El uno es en la finca Mashpi Xungo de Mashpi Chocolate, que tienen también su propio episodio en Radio Semilla y que tienen una finca increíble en el Chocó andino, en donde practican agroforestería enfocada en cacao y donde ahí mismo hacen su propio chocolate. Y ellos llevan muchos años investigando y practicando la agricultura sintrópica. Y van a hacer un curso de agroforestería con ese enfoque. Esto va a ser el 5, 6 y 7 de diciembre. Hay un descuento para los miembros de Radio Semilla. Yo conocí esa finca, debe ser hace unos buenos 12 años, y ya tenía un sistema agroforestal súper bien instalado. No me imagino cómo estará ahora, pero les recomiendo muchísimo. Ahí se va a aprender a trabajar con la naturaleza, imitando la dinámica del bosque para producir alimentos sanos y regenerar el suelo al mismo tiempo. Es un taller en donde se van a hospedar 2 noches, que incluye la alimentación, el hospedaje, materiales, etcétera, pero más que nada con unos maestros de la agroforestería como son los amigos de Mashpi Xungo, Alejandro Solano y Agustina Arcos. Vas a encontrar en las notas del episodio el enlace para la inscripción a este taller. El otro es el evento que venimos mencionando todo el mes, que es el curso de comunicación no violenta que se va a dar aquí en Cotacachi. Se llama Construyendo Paz en Tiempos de Conflicto. Es un evento en el que venimos trabajando ya un buen tiempo, que le apostamos mucho a esto porque creemos que es de las herramientas que nos puede ayudar realmente a procesar lo que hemos vivido en estos últimos meses aquí en Ecuador, principalmente el paro que se vivió aquí en Imbabura el mes pasado. En el curso vamos a tener varias personas becadas de las organizaciones locales de aquí que estuvieron muy involucradas en todo este proceso. Pero la idea en general es aprender esta herramienta de la comunicación no violenta que nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con las otras personas y así poder construir de una mejor manera las relaciones que vienen a ser la familia, la comunidad, la política, la sociedad. Así que estamos muy ilusionados de tener este taller que ya es este fin de semana, es decir, el 21, 22, 23 de noviembre aquí en Cotacachi. Por favor, visiten resuenacolombia.com. En la pestañita de cursos van a encontrar este retiro y en las notas del episodio, en nuestro canal de Telegram, en nuestro grupo de miembros, ahí voy a compartir los enlaces para que vean directo la información. Tenemos muchas ganas de que participe más gente en este retiro, así que también hemos flexibilizado las opciones para participar. Se puede participar un solo día. También si es que vienen en grupos, en parejas, hay descuentos. Si estás interesado o interesada, por favor, escríbenos un mensajito y ahí exploramos las maneras. Eso es todo por hoy. Les dejo con Pera y Nati. Espero que disfruten este episodio y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bienvenidos a Radio Semilla, Natalie, Pera. Qué gusto tenerles aquí. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Nos ha recibido un Cotacachi soleado. Contentísimos con el clima porque venimos de la costa ecuatoriana. Ajá, de Manabí. Sí, bien contentos a los tiempos por acá, así que un gusto estar acá.
de visita. Así me contaban que vinieron acá mismo a mi casa hace como 7, 8 años y yo no me acuerdo. Fue cortito, pero... Y que además salieron huyendo porque el clima estaba feo. Y ahora les recibió bonito el clima. Exactamente, como es la vida, mira, de paradojas. Ajá. Sí, fue bonito por acá. Bueno, ya contaremos la historia del Cárcel Macará buscando unos lugares para hacer nuestro proyecto que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y parte de la exploración fue pasar por acá y bueno, fue así un día extraño, complejo. Ajá. Sí. Bien. Como siempre comenzamos un poco explorando los orígenes de ustedes. Entonces, ¿quisieran contarnos un poquito su historia? Adelante. Bueno, yo crecí como segunda generación de quiteña. Mi familia paterna en Loja, migrantes por la guerra del 41 con el Perú. Entonces mi abuelo decide emigrar a Santo Domingo y se asienta ahí. Es profesor de escuela, pero también agricultor. Pero parece que tanto fue su carga de trabajo en el campo que fallece joven, digamos, ¿no? A los 50 años más o menos. Y mi padre se queda huérfano como eso de los 10. Entonces mi abuela decide emigrar con todos sus 7 hijos a la ciudad de Quito. Y por el lado de mi madre, en cambio, los orígenes están en Riobamba y Ambato. Y son, digamos, de los migrantes que se asientan en las faldas de San Juan, ¿no? Que tenemos, digamos, del antiguo hospital militar y de ahí para atrás eran todos los barrios obreros. Y entonces ellos vivían en la Loma del Placer. Y de ahí vengo. Y mis padres, digamos, ya tuvieron como ese ascenso en el escalón social de acceder a ser profesionales, pero se dedicaron, digamos, como siguieron una carrera de funcionarios. Muy respetables ambos y me enseñaron con el sudor de su frente cómo hacer dinero honestamente, ¿no? Como cada ladrillo de la casita, todo lo que hacían. Y ellos abrieron como un mundo de posibilidades para mi hermano y para mí. Entonces Andrés fue el primero como en zarpar, poner velas y se fue a estudiar fuera por un intercambio. Yo también salí como muy joven a los 16 y ahí, o sea, siempre me gustaron por alguna razón los idiomas, me encantaba. Siempre he pensado que es una ventana al mundo. Y pude estudiar inglés cuando tenía 16 años, viví en Estados Unidos. Y esa fue una gran experiencia. Después mi hermano, como se fue a Alemania, yo decía, yo quiero ir donde está mi hermano. Que al principio, cuando éramos pequeños, no nos llevábamos tan bien, pero ahora es como mi mejor amigo, ¿no? Y aprendí alemán. Y me di cuenta que a medida que aprendía un idioma y otro así, que cada idioma es una ventana realmente, porque hay cosas que no se pueden traducir. Hay tanta sutileza, ¿no? Y bueno, yo iba estudiando, no sabía qué hacer. Mi mamá economista, mi papá ingeniero agrónomo. Decía, pero bueno, algo. Y me metí a estudiar economía, yo también. Y decía, pero tenía cálculo, estadística, econometría, no sabía muy bien. Decía, ¿será que esto es para mí? Hasta que en el 5º semestre tuve la oportunidad de tener clases con Rubén Flores, un gran maestro que me dio la materia de economía agrícola. Y ese fue como un parte de aguas para mí. Porque dije, aquí creo que sí puedo hacer algo. O sea, vi por fin cómo la economía se aplicaba. Y con Jaime Gallegos también, mi profesor de desarrollo, veía como que ya más concreto qué puedo hacer, ¿no? Y me di cuenta que allí unía lo que hacían mis padres, ¿no? Mi madre desde la economía, mi madre desde la ingeniería agronómica. Y fui entendiendo un poquito a ver cómo se une esto. Y así fui trabajando yo también un poco, pero siempre más desde la visión urbana, ¿no? Porque como ya crecí en la ciudad, tenía posibilidad de trabajar en Semplades, después también fui a hacer una maestría afuera. ¿Te graduaste de economista? Me gradué de economista, pero tengo que aclarar que soy economista heterodoxa, ¿no? Casi renegada. Y desde ahí comencé a ver el mundo, que sí es interesante porque la economía ayuda a analizar mucho, ¿no? Pero en la parte ya, digamos, de llevar lo abstracto a lo concreto, ¿no? En un momento decía yo, cuando volvía de la maestría al país, decía, bueno, quiero hacer algo más tangible con las manos. Y entonces ahí hice un curso de agroecología donde me encontré con Pera, así que la agroecología nos ha unido. Y entonces ya comenzó más esta búsqueda de, bueno, ya hemos puesto como nuestros conocimientos al servicio de ciertas cosas, pero siempre desde el escritorio. Perdón, ¿la maestría era en economía agrícola? No, la maestría fue en desarrollo territorial sostenible, se llama. Yeah. Y es una mezcla de psicología con estadística, con pedagogía transformadora. Es una maestría de la Comisión Europea de Erasmus Mundus. Yeah. Entonces nos llevaban a viajar a diferentes países y ahí aprendí francés, hice mi tesis en francés. Wow. Entonces bien lindo realmente, porque además yo pienso que creces mucho en conocer, sí, pero sobre todo de la experiencia de los demás, porque tenía compañeros africanos
que me abrieron el mundo hacia África, ¿no? Porque el África es toda una cosa que nosotros desde aquí casi no conocemos. El Asia y el África está como muy lejos, ¿no? Y era como que un baño de humildad decir cómo estas personas viven la vida desde otra forma, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, los latinos, los europeos se quejaban por una clase, ellos jamás se quejaban. Y decían, es que no saben ustedes, o sea, cómo estamos en otro mundo, no hay por qué quejarse. Y si vivían como que en otro tiempo. Y yo aprendía mucho, yo pienso que más que de los libros, esto aprendía de mis compañeros, en realidad. Porque como era una maestría multidisciplinaria, habían psicólogos, arquitectos, geógrafos, no sé qué. Entonces era mucho ese aprender del otro, de la otra y cómo podemos aplicar. Y era para mí una oportunidad de explorar un poco más allá de la economía, ¿no? Y salir un poco de ese marco de la economía no clásica, si se quiere, que es la que más se aprende aquí en la universidad, ¿no? Y ver que había otras formas de economía, como por ejemplo la del Christian Felber, que es la economía del bien común, que tiene otros principios, ¿no? Que te dice incluso no es necesario acumular tanto. O sea, si tú ya llegas, por decirte, a tal punto de ganancia al año, tú ya ahí te puedes volver, por ejemplo, un mentor para la comunidad. Ya no necesitas seguir acumulando, porque ya tienes todo cubierto. A diferencia del modelo económico tradicional, digamos, clásico, que te dice, vamos a acumular. Y ceteris paribus y todo. Y como que no, si tú haces algo para elevar el Producto Interno Bruto, para crecer, no miras los costos socioambientales de lo que estás haciendo. Eso no se cuantifica, ¿no? No se contabiliza. Y entonces yo decía que hay algo raro, ¿no? Porque sí, cada acción que tenemos, y entre más, me ponía yo a ver, mientras más tú haces una actividad que genera dinero, mayor es tu impacto. Entonces, alguna vez, ya cuando volvimos de la maestría, mi compañera me invitó a dar una clase de economía política en la Universidad Central. Y ahí yo les decía a los alumnos, hicimos muchos experimentos muy bonitos, y les decía, miren, cuando, por ejemplo, de las 24 horas, uno observa, ¿qué haces en las 24 horas? Las cosas que tú haces para ganar dinero tienen un cierto consumo de energía. En cambio, de esas 24 horas, por ejemplo, yo me ponía a componer una canción, a tocar la guitarra. ¿Cuál es el consumo de energía ahí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, me siento a trabajar en la computadora, ahora soy consciente de que estoy tomando energía de algún lugar. Puede ser que sea solar, puede ser que sea energía que viene de la hidroeléctrica, etcétera, o geotérmica, o quizá nuclear, como ahora están proponiendo. Pero de algún lado tiene que venir. Entonces, como que esta mayor conciencia de saber cómo mis actividades tienen un impacto, y esa posibilidad, y por eso yo motivo mucho a los jóvenes a viajar, incluso aquí en el Ecuador, porque nos damos cuenta que el Ecuador tiene tantas realidades dentro de un solo país. Y nosotros, digamos, yo siendo de la sierra, criada en Quito, en la ciudad, migrante ahora, o habiendo migrado a la costa ecuatoriana Manabí, me doy cuenta, ¿no?, de esa diversidad tan increíble que hay, y que encierra muchísimos mundos. Ahora este mundo, digamos que lo conozco más a nivel local, porque ahora hice un viaje interno, si se quiere. También me ha abierto muchísimas puertas y ventanas a otras realidades que antes desconocían. Qué interesante. Gracias, es un poquito de mí. Ahora le paso a Pera. Entonces llegaste, digamos, hiciste todo un viaje académico y de viajes y todo hasta terminar en un curso de agroecología junto al Pera. Sí, exacto. Y ahora en Finca La Madriguera. ¿Qué pasó desde que naciste hasta ese curso de agroecología? Ya, pues chévere. Gracias. Ante todo, gracias por estar acá todos compartiendo. Ya, pues mira, yo nazco en Barcelona, en Cataluña, y parte de España. Bueno, hay todo un debate ahí que no entraremos hoy. Te costó decirte. Y eso, ¿no? Entonces yo también nazco en una ciudad, mi familia, aunque bueno, mi familia materna tiene raíces en Menorca, que es una pequeña isla de las Baleares, y también de la familia Arisa, digamos, también hay una raíz en Andalucía, ¿no? Entonces no, yo digo, nunca somos de donde solo nacemos, ¿no? Siempre hay historias previas y historias futuras, ¿no? Y justamente por eso es que yo vivo en la ciudad, pero siempre tengo inquietud de conocer desde pequeño, ¿no? Yo recuerdo varias anécdotas, ¿no?, que explican un poco por qué estoy hoy aquí, creo. Primero es los splice, que se llaman, ¿no?, que son espacios de educación en el tiempo libre para niños, ¿no? Parecido a lo que son los scouts, pero con otra idiosincrasia que sería largo también de explicar, ¿no? Pero ahí había eso, ¿no?, muchas actividades de fin de semana, de ir al bosque, de ir a conocer una granja, de jugar en la calle, o sea, educación diferente a la educación que tenía yo en la escuela más tradicional. Y bueno, lo interesante es que ahí se me fue abriendo pues el interés por el mundo en general, pero también, sobre todo, por la naturaleza, ¿no?
Y ahí como se va construyendo esa motivación y algo lindo que sucede también en ese proceso es que ese amor por la naturaleza luego se como estallaba un poco más en las vacaciones que se daban en distintos momentos del año, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, hay una parte que es Menorca, que es la tierra de mi abuela, el poder estar en la casa de mi abuela, que había chanchos, que había caballos, que sobre todo recuerdo la relación con los caballos, ¿no? Y hay una anécdota interesante ahí que yo creo que me marcó tal vez para siempre, que fue que dentro de las tradiciones de Menorca hay las fiestas tradicionales, son con caballos y es bien interesante porque históricamente ahí existía, digamos, cada familia tenía su caballo negro árabe que paradójicamente servía para defenderse de los árabes, o sea, históricamente. Bueno, esto es largo, ¿no? Pero el punto es que todas las familias tenían un caballo negro árabe y lo domaban para las fiestas, pero tenía su origen en que eran para defensa, ¿no? Que ya luego con el tiempo quedaron como parte de la cultura, y entonces siempre, cada año en las fiestas, ¿no? Y yo siempre recordaré en la playa con un caballo, una vez que se dio, yo pequeñito, de tal vez 9, 10 años, no recuerdo exactamente, o tal vez 8, no recuerdo, pero de subirme al caballo y el señor que tenía en ese momento el caballo, meterme al mar con el caballo. Y fue como para mí como un despertar a ese amor por la naturaleza, por el mar. Y nada, y ahí se me va forjando esa motivación. Luego también nos prestaban, en la Semana Santa, nos prestaban una casa en Viladrau. Y yo recuerdo de niño siempre pues estar en el bosque, en el río, desaparecerme horas por ahí y siempre buscando hojitas, ¿no? Hasta que llegó el momento de, digamos, decidir qué quería estudiar en la universidad. Y entonces yo decidí estudiar ciencias ambientales, que allá es como una ingeniería ambiental acá, pero es un poco distinta porque tiene un poco más de equilibrio entre lo que es la parte social, la parte científica y la parte técnica. Es menos ingeniería y es más amplio, digamos, ¿no? Y es más como una ecología humana, por decirle, ¿no? Una ecología como más amplia. Y de ahí, estudiando eso, me acordaré siempre que en uno de los semestres, creo que segundo o tercero, tocaba cartografía, tocaba botánica y creo que sociología o algo así. Y ahí el trabajo era, primero de botánica, me tenía que aprender todas las plantas. Y había otro trabajo que tenía que revisar los planes de desarrollo y los mapas y todo de un cantón. Y entonces aproveché, o sea, bueno, ahí sería un municipio, porque bueno, es un poco diferente la forma, ¿no? Pero el hecho es que yo fui a buscar los mapas y me acuerdo de recorrerme todo el cantón, que era justo donde nos prestaban la casa en Semana Santa, ir viendo las plantas. Entonces y ahí fue como, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Que luego di muchas vueltas, ¿no? Pero es como que eso es lo que yo quiero, o sea, poder conocer un territorio, conversar con la gente, aprender de las plantas, ¿no? Y ahí fue como esa semilla que se va sembrando, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, claro, ya llegó más momentos en la vida, ¿no? Entonces va avanzando. De ahí tuve la oportunidad de ser voluntario en Colombia, y entonces eso ya debía tener yo unos 20 años, y ahí se me despertó, que ya estaba ahí, pero porque ya lo había recibido de la familia, de los amigos, de muchos movimientos sociales, esa inquietud por el cambio social, ¿no? Y ya estando en Colombia, la Colombia de 2005, que era una época bien violenta, y yo estuve más por temas de género y derechos humanos, en un voluntariado en un barrio, ¿no? Pero algo fue muy, muy pequeño, 3 semanas, un mes, fue algo pequeño, pero ya fue como poner en el mapa América Latina, ¿no? Y saber mucho más de la historia del mundo y del colonialismo y de las injusticias, de tantas cosas, ¿no? Y ahí es como haciendo saltos así, es cuando yo decido, no, pues entonces si yo hago una tesis de final de grado y yo quiero que sea algo que conecte todas estas inquietudes, pero que tenga también un tema intercultural, y ahí me sale la oportunidad de ir a la India. Y entonces ahí viene tal vez un poco el salto más fuerte de empezar a entender la complejidad del sur global en términos ambientales, ¿no? Y ahí tengo la oportunidad de hacer 2 estudios, uno sobre la cosecha de agua tradicional, que es muy parecida a las albarradas de Manabí. Por eso digo que la vida, yo creo que al final hay casualidades y luego hay causalidades. O sea, es bien curioso que termino viviendo ahora en un lugar en que hay albarradas y que también hay piñón, que es el otro tema de la otra tesis que hago sobre el uso del piñón como agrocombustibles,
pero lo analizo desde la otra perspectiva, no la perspectiva de lo que el sistema quiere que digas, que es que, qué buena cosa, los agrocombustibles seguros son la solución, sino más bien yo fui entrevistando familias de, usted empezó a sembrar a un monocultivo de agrocombustibles, ¿qué ha perdido usted? Y fuimos el primer, junto con Sharat Lele, que fue una de esas personas que yo conocí que podían hablar de cualquier cosa de sociología y de economía, cualquier cosa de ecología de bosques, y lo integraban de una manera... porque en la India hay todo este ecologismo gandhiano súper interesante, ¿no? Y Perdón, en eso... Creo que tenemos que hacer un paréntesis para que nos cuentes qué son las albarradas y qué son los piñones, porque sí, disculpa, tal vez sí. mucha gente se va a quedar así como... Chévere, disculpa. No, las albarradas pues son reservorios, pero no son de cemento ni de plástico, ¿no? Sino son reservorios en la tierra, hechos con una represa que se hace pequeña para sostener el agua, y suelen ser, en el caso de Manavita, suelen ser para acuicultura de chame o de tilapia. También ahora recientemente hay bastante boom de la sola, que es un helecho acuático que es súper importante para la agricultura, después podemos conversar. Y la clave es que es un reservorio de agua para el riego, pero también hace un papel ecológico, ¿no? Son como marismas. Sí, hay una parte que se hace como, depende de dónde esté, porque hay partes que están más conectadas con la entrada del mar, entonces depende de la parte en que estés en Manabí. En la parte más montañosa sí a veces tienen relación con los ríos, pero siempre una albarrada suele tener un espacio más profundo, un espacio menos profundo, o sea, son ecosistemas, porque tú dices un reservorio y la gente se imagina que, bueno, eso es algo que tenemos que cambiar también, ¿no? Se imagina un hueco en el suelo cuadrado, todo el mismo, de la misma altura, digamos, y eso a nivel acuático pues no se genera los nichos ecológicos que hacen que haya diferentes formas de vida, ¿no? Entonces las albarradas ancestrales, claro, evidentemente todo, en el día de hoy todo se mezcla, ¿no? Y entonces a veces te puedes encontrar que alguien te dice que es una albarrada, un reservorio cuadrado, ¿no? Porque son más parecidas a los reservorios que vemos, por ejemplo, en Tulipe, ¿no? Del espacio arqueológico que almacenaba el agua. Son como círculos concéntricos de diferentes pueden alturas. Pueden ser circulares o pueden ser de diferentes figuras, pero integrados en el paisaje. Claro, y lo curioso, por ejemplo, el caso, si vamos al caso de la India, que es muy parecido, ellos les llaman water tanks en inglés, y entonces tanque, tiene que ser un tanque, ¿no? Y yo la primera vez que entré en contacto con esa, porque claro, antes de ir me pasaban libros y tal y cual, y yo el primer libro que abrí pensé, voy a ver un tanque, pero ancestral, con puertas, y lo que vi fue una albarrada que yo, claro, en ese momento, pero les llaman tanques, pero cada pueblo en la India, o sobre todo en el sur de la India, ¿no? Tiene una o dos albarradas de estas, pero son comunitarias, que una época del año son para riego o para pescados, otra época son para lavar la ropa, otras para agua, otra potable, otro tiempo son para las vacas, porque al irse el agua, que también pasa un poco en Manabí, al entrar la sequía, como que la albarrada se seca, pero nace el pasto. Entonces hay un proceso de pastoreo comunitario con unas normas que tienen su parte también desafiante o impactante, porque hay sistema de castas. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar justo esa antropología ecológica de cómo se veía ese ecosistema por los distintos castas, grupos sociales, porque también había desigualdades, ¿no? Había gente que ponía su cabra un mes al año, y el otro que era un poco el que manejaba el sistema de riego, y que eran de castas en situaciones muy desiguales, ¿no? Pero era muy interesante estudiar ese proceso. ¿Y son prácticas tradicionales de la gente que está ahí desde siempre, o es un movimiento ecológico? Que me quedé pensando también esto del ecologismo gandhiano que mencionaste. O sea, porque claro, Gandhi tiene, o sea, unas cosas más fuertes de Gandhi es que Gandhi pone en valor lo que en diferentes lugares de la India tiene diferentes nombres, ¿no? Pero en gran parte del sur se le llama el panchayat del pueblo, ¿no? Es que hay la asamblea del pueblo, ¿no? Y hay procesos que se podrían asimilar a algunas dinámicas de organización indígena de acá. Entonces Gandhi pone en valor eso como parte de todo el proceso de independencia de la India, y por eso cuando digo ecologismo gandhiano es porque esa perspectiva que tenía Gandhi de descentralizar y de que fuera descentralizado el proceso de independencia es particularmente de él, porque había otros grupos independentistas en la India que se pueden poner bajo la figura de Nehru, por ejemplo, que era otro independentista, pero que era más, si quieres, industrialista. O sea, que creía más en el desarrollo convencional y que la India se tenía que desarrollar por ahí.
Y Gandhi era más como, pero tenemos que mantener toda esa estructura descentralizada que tienen los pueblos en la India, que parte de eso es la gestión de los recursos naturales, sobre todo de los bosques y del agua a través de estas infraestructuras. Entonces, por eso también para mí es súper importante ese momento en la vida que se mezcla un poco, y hago un salto ahí con mi proceso también de formar parte de cooperativas de consumo, de huertos comunitarios que estaban vinculados al movimiento de la ocupación en Barcelona. Entonces, yo voy construyendo también un pensamiento, si quieres, anarquista, no tengo miedo en decirlo, aunque bueno, ahora dices eso y ya vas casi preso, pero a lo que me refiero es un pensamiento de firme convicción de democracia descentralizada, de que los recursos naturales, que bueno, ya no les llamo recursos, pero podemos llamarles de la madre tierra, porque ya la palabra recurso ya como que la quiero desterrar un poco, pero la idea de que la naturaleza se gestiona de manera comunitaria, descentralizada y de abajo arriba, ¿no? Y la India en ese sentido para mí es súper como fundamental, y ahí puedo estudiar también este tema de los agrocombustibles, que el piñón es una planta que se llama científicamente Jatropha curcas, que en el caso de aquí de la costa, y también en África y en Asia, porque sabemos que las plantas han viajado por todo el mundo, las plantas útiles, se usan normalmente en cercas, y igual que también tiene la higuerilla y varias plantas tienen semillas con un gran poder de oleaginoso, ¿no? de aceite, ¿no? Entonces, tradicionalmente el piñón, tanto en Manabí, con el jabón prieto que se llama, que es tradicional manabita, ese jabón, lo mismo en la India también tienen sus usos con jabón, con aceites para quemar y hacer antorchas. O sea, hay varios usos tradicionales, pero llega un poco la industrialización brutal y toda esta idea de las energías renovables, y llega y vamos a hacer monocultivos de esa planta, ¿no? Y eso, bueno, se vuelve un fracaso, ¿no? Y nosotros con Charles Lele fuimos de los primeros, que ya existían algunos textos medio, porque la India es muy grande, ¿no? Pero no existía como un estudio empírico, cojamos comunidades, inventaríamos todo lo que han perdido en forraje para animales, lo que han perdido en su soberanía alimentaria, lo que han perdido de renta, como el efecto sobre el suelo, sobre el agua. Entonces hicimos un estudio de economía ecológica, y ahí es donde yo entro a nivel académico en el mundo de la economía ecológica, con la idea de ver los distintos valores en juego y hacer un estudio biofísico de la economía, porque tendemos a ver la economía en solo dinero, pero a veces algo que se le da mucho valor monetario es muy destructivo a nivel ecológico, y al revés, algo que a veces es muy valorado en términos, o sea, que tiene mucho valor ecológico, no tiene ningún valor monetario, ¿no? Y a diferencia de otras perspectivas de la economía que buscan que todo se le dé un valor de moneda, la economía ecológica lo que busca es, en sus términos, darle valor, o sea, darle valor al agua en los términos del agua, y que no necesariamente tengamos que ponerle un precio de dinero al agua para que la podamos valorar, sino ser capaces de valorar el agua en sus propios términos, o valorar la energía en sus propios términos. Es decir, si tú para extraer petróleo tienes que destruir cantidad de energía para llegar a tenerla, no tiene sentido hacerlo. Y si tienes que destruir la biodiversidad del planeta, pues realmente hace rato que deberíamos haber cambiado a otra fuente de energía. Pero esa forma de ver la economía desde las bases ecológicas de la economía es minoritaria, ¿no? Entonces, salté un poco a la economía ecológica justo para decir que a raíz de estos estudios que yo hago de economía ecológica, es que con Charles, con tantas personas en Barcelona también, que es una escuela muy fuerte de economía ecológica. Justo te iba a preguntar, porque yo tengo en mi lista de invitados que me gustaría algún día tener a este man de la Escuela de Economía Ecológica de Cataluña, de Barcelona. Ajá, Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier, claro. Sí, Joan Martínez Alier es como el junto con otras personas a nivel mundial, Robert Costanza, Herman Daly, o sea, el problema de nombres es que siempre te olvidas a alguien, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, se crea la Sociedad Internacional de la Economía Ecológica en Barcelona. Por eso también ahora se crea toda una escuela de economía ecológica en torno a Barcelona. Y, por ejemplo, el Jason Hickel, que es muy conocido ahora de crecimiento, o Yorgos Calis, Jesús Ramos, que son personas, Mario Gianpietro, es que me dejaré a alguien, ¿no? O sea, la misma Victoria Reyes, que es la que me lleva a la India, y siempre estaré muy agradecido con ella, ¿no? O Kate Farrell también, aquí también, tantas personas aquí, ¿no? La Cristina Vallejo también, que está en la Flaxo, tantas personas que han ido formando esta escuela, que lo que viene a poner en
en relación, digamos, desde el tema de cómo ver la economía desde la ecología. ¿Y tú pasaste por esa escuela o no? Y yo pasé por esa escuela, hice el doctorado ahí. John Martínez ya. Sí, John Martínez fue mi director de tesis. Y claro, yo hago la tesis entre la India y Cataluña con la idea de ver el tema de las energías renovables y esta gran pregunta sobre ¿podemos hacer energías renovables a gran escala o el problema es más bien es el exceso de consumo, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa parte del consumo yo la vivo más como militante del crecimiento, ¿no? Ahí también yo estuve en tantas personas, no sé, Federico de María, el Giacomo D'Alisa, bueno, tantas personas también, el François Schneider, tantas personas que estuvieron en el proceso de construcción del movimiento del decrecimiento, ¿no? Pero yo también a nivel personal decido como una cosa estudiar las energías renovables y hacer mi tesis más en ese tema de qué está en juego a nivel territorial, a nivel paisajístico, a nivel energético mismo, a nivel de todo el tema de los minerales, ¿no? Y que eso tiene un impacto en las minas para hacer molinos de viento, o en la balsa mismo, la balsa aquí estamos tumbando desgraciadamente montañas enteras para sembrar balsa y mucha de esa balsa va para molinos de viento, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de que esas contradicciones, ¿no? Entonces, a raíz de todo este movimiento que yo vivo del decrecimiento ahí, también voy forjando esto que decía, ¿no? Este interés por también hacerlo con las manos, ¿no? Y eso es lo que también me lleva pues, a Camasdeo, que es este sitio donde yo estaba participando en los huertos comunitarios. Y en esa búsqueda, yo terminando el doctorado, me aparece un día un mensaje, buscan profesores en la Flaxo, que yo ya había escuchado algo de la Flaxo, había leído algunas cosas, ¿no? Más de la Flaxo Argentina, porque yo conocía todo la Flaxo Argentina, el rol que tuvo en el momento, digamos, del corralito y cómo se pusieron muchos de los personas de Flaxo a generar un poco de teorías sobre lo que estaba pasando a nivel de la economía social y el trueque, todo lo que surgió, ¿no? Y yo dije, chuta, o sea, Flaxo, dije, Ecuador, y chuta, y había estudiado cosas de Ecuador, pero sí había estudiado un poco más lo negativo, chuta, que si las camaroneras, que si, chuta, la pérdida de los manglares, que si el petróleo, pues, que eso es lo que en el mundo de la economía ecológica, pues como conocíamos, estudiábamos, que no podía ser, que eso fuera a pasar de eso tan grave, ¿no? Del extractivismo y todo esto es un poco lo que uno conocía. Y yo dije, no, pero yo quiero conocer algo más de Ecuador. Y fue como, y me presenté a la plaza, al principio no, parece como que no la gané, pero luego la persona renunció, que esas cosas que pasan, y como que me llaman y me dicen, si terminas el doctorado en 2 meses, te recibimos. Y yo estaba con el doctorado que no había terminado, un tremendo drama. Y fue como, en la vida esas cosas pasan por algo. Y esas cosas que, terminé el doctorado, llegué, me acuerdo que a los 15 días, el primer impacto fuerte que tengo es, chuta, llego a Quito, el primer impacto que yo conozco en Ecuador es el Quito del Centro Norte, en una universidad, de 9 a 5, cuando sales esta noche, cuando llevo prácticamente o sea, hay sol, pero no tengo tiempo de disfrutar el día que estoy en la oficina. Y digo, chuta, y a los 15 días empiezo a conocer a toda la red de guardianes de semillas, conozco a Javier Carrera, conozco a Rogelio Simbaña, y a los 15 días hablo con Rogelio, tenía aquí una gran amiga que estaba de voluntaria, Aitana se llamaba, y Aitana me dice, oye, vamos con el Rogelio a conocer las ballenas. Y entonces me voy a ver las ballenas y yo digo, chutas, este país, no, esto es espectacular. Y yo tengo que hacer algo más que estar en la oficina, ¿no? Y ahí en mis investigaciones, en mi proceso, trato de moverme un poco, ¿no? Y resumiendo un poco todo este proceso, y ya todos los fines de semana con el curso de la red, y ahí aprendiendo agroecología, que yo ya venía haciendo agroecología, pero la agroecología de la huerta del Mediterráneo, ¿no? Que es una, ¿no? Y aprendiendo de la andina, ¿no? De la agroecología de la andina, y aprendiendo, pues también en la Flaxo me dicen, oye, yo ya estaba terminando contrato, yo ya también quería entrar en otra dinámica, tener más tiempo para conocer la ecología y la diversidad cultural de acá, ¿no? Y me dicen, tienes que dar una materia más antes de que se termine tu contrato. Y digo, bueno, yo pues, y puedes me dan una lista y yo digo agroecología. Y logro dar un curso prácticamente, o sea, con más horas prácticas que teóricas, cosa que en la universidad es una lucha académica, o sea, administrativa, pero se logra. Y hacemos la mayoría del curso práctico. Y ahí es donde conozco a Natalie, que vino como oyente del curso, bueno, como persona, curso abierto. Como de curso abierto. Y ahí es que nos encontramos. Y ahí hacemos como el break ahí. Y continúa la historia. Qué bacán. ¿Quieres seguirnos contando la historia, Natalie? Ya. Entonces,
Bueno, entonces a partir de que nos encontramos, ambos estábamos como que en esa búsqueda de un lugar para poder hacer en la práctica, ¿no? Lo que habíamos soñado, aprendido, intelectualizado de alguna manera, ¿no? Pero más concreto. Y como te había contado que mi abuelo tenía tierra, pero mi abuela, digamos, lo vendió, ¿no? Era para mí también como regresar a ese origen, de alguna manera, de estar más cerca de la tierra, ¿no? Y Pera también, con su historia que te contó de Menorca, de sus ancestros allá en las Baleares. Así es que, bueno, comenzamos esta búsqueda literalmente del Carcha al Macará, porque como te decía que los orígenes estaban en Loja, fuimos a Loja, vinimos acá a la provincia de Imbabura, fuimos también a la Sierra Centro, a La Suay, a la provincia de La Suay, y en ese caminar hicimos una lista de criterios que está a disposición también de este querido público, Bien. Que fue muy lindo porque nos sirvió como herramienta para ver qué cosas eran importantes para cada uno en el proceso. Entonces, por ejemplo, para mí era importante no estar totalmente aislados, sino que tener como una cierta cercanía a algo cultural de alguna forma. Entonces pusimos, por ejemplo, un criterio de la cercanía a una ciudad intermedia, porque teníamos claro que no queríamos estar en una ciudad, pero sí tener una cierta cercanía con una ciudad intermedia. De ahí que, por ejemplo, aquí en Imbabura era Cotacachi porque está cerca de Ibarra, por ejemplo, o Vilcabamba porque está cerca de Loja, o los valles, digamos, que rodean Cuenca, la ciudad de Cuenca, y así, ¿no? Según el caso. También exploramos en el noroccidente de Pichincha, pero ahí nos dimos cuenta como que ya en esta generación, cuando de alguna manera ya no eres, o sea, ya no recibes, ¿no? Como la tierra de tus ancestros, es difícil acceder a una tierra. Y a veces hay también temas legales, ¿no? Como que están en derechos de acción. Nos pasaba mucho en el noroccidente de Pichincha que, a pesar de que es distrito metropolitano de Quito, todavía en la parte rural te das cuenta de esas realidades, ¿no? De que tienes que juntar a, no sé, 10 herederos para que vean si te venden un trocito. Y bueno, entonces en esa exploración estábamos, hasta que ya casi íbamos a comprar, me acuerdo, en Pimampiro, y de repente una señora nos dice, oigan, no, pero saben que les van a poner una torre de alta tensión, entonces no, por ahí no. Entonces bueno, dijimos, y ya cuando dijimos vamos a hacer mejor una pausa, porque fuimos en esa transición, digamos, fuimos a vivir a Lilaloa, a un barrio que se llama Chiviquí, que justo coincidió que una cicloviajera tenía que salir y nos quedamos a vivir en su casa. Y fue para mí como la primera experiencia de aprender a usar un baño seco, que para mí eso fue como también otro parteaguas antes y después de, o sea, sí puede ser posible que en una ciudad puedas tener un baño seco, ¿no? O sea, es la forma de imaginar cómo gestionamos las aguas y nunca me había puesto yo a pensar cómo puede ser, o sea, que ningún animal realmente ensucia su propia agua, ¿no? O sea, realmente ahí cobraba lógica todo esto de qué estamos haciendo y cómo así, ¿no? Así que ahí también como una referencia interesante es el libro de Ciudades Hambrientas de una arquitecta que cuenta cómo así ganó el baño húmedo frente al baño seco que era propuesto por la civilización china. Entonces, cómo compiten el imperio británico con el imperio chino y gana el baño húmedo con todas las implicaciones que tiene ahora, porque ahora es un estatus, ¿no? Tener el baño húmedo significa que has hecho un ascenso social, cuando realmente, nuevamente, ahí vemos todo el costo socioecológico que eso tiene, ¿no? Esa decisión aparentemente tan pequeña. Wow, entonces ahí comenzamos porque esta compañera tenía ese baño. El baño húmedo no deja de ser una visión aristócrata porque estamos hablando del medievo, ¿no? En que de alguna manera se decide lanzarle el agua a los pobres, ¿no? Es decir, yo meto el agua en el caño y ¿dónde va el caño? A los pobres, ¿no? Entonces, inevitablemente tiene detrás una visión que, bueno, creo que este documental de la vida de un río lo muestra muy bien, ¿no? O sea, del Jorge Alcalcer. Sí, o sea, lo muestra muy bien de que todavía hoy estamos con esa necesidad de transformar totalmente esa relación con el agua, ¿no? Y entonces, de alguna manera, la imposición del baño húmedo es imponer también unos valores sobre el agua, ¿no? Sí, y con eso solo promoviendo para que Radio Semilla acoja a un experto en baños secos próximamente. Porque no, tanto es así que siento ya en que Haití... no nos hemos metido tanto en ese tema en todo. Y entonces quedas comprometido. En Haití, por ejemplo, se ha vuelto tan importante ante la ausencia, digamos, del alcantarillado convencional como los sistemas de saneamiento convencionales, y lo han hecho de tal manera que ahora es un negocio que abastece realmente de compost bien hecho, porque claro, hay que saber hacer también, hay que hacer un buen manejo a las fincas, digamos,
de varias localidades. Entonces, esa es para mí una verdadera economía circular. Sí, parece alguien que se llama Soil, la asociación se llama Soil. Sí. Para las personas interesadas, gracias, Per. Y entonces, bueno, en esa transición que estábamos en Chibiquí, logramos tener una huerta. Descubrimos que el suelo de Tumbaco y los valles es tan fértil que esperamos que aún el plan de uso y gestión de suelo de la ciudad, del distrito metropolitano, proteja eso de alguna manera. Existe una estrategia agroalimentaria para la ciudad de Quito. También tengo el gusto, digamos, o el honor de ser parte del Pacto Agroalimentario de Quito, en el cual pude colaborar algunos años y ahora todavía sigue. Y ahí está todo esto estipulado, ¿no? Pero hay tanta presión inmobiliaria por ese suelo que es tan maravillosamente fértil que ojalá se mantengan todavía parches en ese sentido. Ahora son las tierras más caras de Quito. Pues es el sector de mayor plusvalía del país. Bueno, Tumbaco ya no está tan fértil tampoco, ya es bastante desértico, ¿no? Sí, lastimosamente se ven. Yo crecí ahí, digamos, mis abuelos tenían una tierrita donde sembraban hortalizas de todo tipo, maíz, en fin, y ahora ya no quedan. Y entonces, bueno, en esa transición que te contábamos que estuvimos en Tumbaco, pudimos hacer estas primeras pruebas de sembrar, de tener nuestro propio alimento, etcétera. Y seguimos el recorrido hasta llegar a Manabí, que mi papá ya me había dicho, oye, yo tengo un amigo en Chone, ¿por qué no te vas? Y en mi imaginario, ¿no? Lo que es a veces la mente, yo pensaba Chone igual a vacas. Ese era mi imaginario de Chone. Decía, y que es lógico, porque sí es el cantón más ganadero del país, ¿no? Y es bastante generoso comparado con lo que la mayoría de gente se imagina cuando escucha Chone, ¿no? Sí, también. No, y realmente luego cuando tuvimos la posibilidad de hacer un estudio del sistema agroalimentario en Manabí, sí descubres que hay más cabezas de ganado que habitantes, en realidad. Es verdad esto, pero cuando pudimos conocer, gracias también a un amigo del colectivo Alma Alimentación Manabita y de la red de guardianes de semillas, fuimos a parar finalmente al Cantón Bolívar. ¿Quién es ese amigo? Servio Pachard. Nos lleva a conocer, y también Luis Andrade, y vamos como que explorando y enamorándonos de esta zona de la costa ecuatoriana que antes solo conocía yo para ir a la playa, ¿no? O sea, este imaginario serrano de costa igual a playa también, ¿no? No vas al interior de Manabí. Y se abre todo este mundo del interior de Manabí, también por varias otras personas que estaban vinculadas, o temas de cacao, etcétera, que nos van como que llevando, ¿no? Nos van diciendo, mira por aquí, qué tal persona por acá, etcétera. Y me acuerdo del aterrizaje, y Pera lo va a contar también, cuando aterrizamos finalmente en una finca y nos reciben los monos aulladores, y tienes ese impacto de pensar, de sentir, ¿no? Porque yo creo que esto ya no es solo cognitivo, sino por más tabla de criterios que tengamos, que se cumplió de alguna manera, ¿no? Que haya agua, etc. Pero es muy de sensación, de emoción, y sentimos que ese era el lugar, ambos. Y los monos aulladores como que justo hicieron una señal, y yo siempre digo que nos dijeron, aquí les vamos a arrendar, aquí pueden venir, porque nosotros somos pasajeros, ¿no? Y nunca sabes en realidad cuánto te vas a quedar en un lugar. Entonces decimos que ahora de momento los monos aulladores nos están arrendando el lugar para poder un poquito hacer ahí trabajos de restauración. Y ustedes les pagan sembrando bosque. Eso. Sí, realmente fue un proceso bien... si yo ahora pensaba que un gran amigo también, Juan Pablo Clavijo, que es para mí un mentor también, él me decía, tú estás buscando terreno, me dijo, me parecen maravillosos estos criterios que tienes, pero eso es igual que con la pareja, o sea, te va a pasar con la tierra lo mismo, ¿no? Es como que, sí, evidentemente uno va buscando o sea, tiene una idea de lo que quiere en la vida, pero también la vida te lo pone y se da también emocionalmente. Y ahí fue, y fue después, qué lindo, no sé qué. Y chuta, y pensamos, pero ¿y si no tienen papeles? No, sí están los papeles en regla. Ya, y el costo. Ya. Y todo este proceso de búsqueda, que vale la pena decir que también fue un proceso de casi 5 años, en que nos íbamos dando los tiempos a medida que íbamos haciendo también otras cosas en la vida, ¿no? O sea, salían proyectos, trabajos. Yo tuve la oportunidad en ese tiempo, que fue una de las cosas que más me alegro de haber hecho, que me fui a Las Cañadas con Ricardo Romero, que también eso fue un gran aprendizaje. ¿Dónde más me fui? Me fui a Brasil con Ernst Goch y la escuela de Ernst Goch. A Costa Rica. Y me fuimos a Costa Rica también, con la escuela de JJ Paniagua, pero bueno, me recibieron otras personas, pero sí. Y claro, fue como que íbamos construyendo también y íbamos dialogando entre la teoría y la realidad, ¿no? Porque también cuando estás en ese proceso de voluntario, en cursos, tal, eso es una realidad hasta que llegas al lugar, ¿no? Entonces fue bien bonito darnos ese tiempo para poder ir encontrando el lugar y también fue eso, ¿no? Decir, porque había un punto de nosotros, no, Manabí es muy lejos, chuta, porque tenemos la familia de Natalie, o sea,
en Quito, estamos muy lejos, pero un momento fue como, también había ese tema que la gente te decía, no, pero chuta, chone, peligroso, ¿no? Pero nosotros fue como, dijimos, chuta, o sea, la gente nos ha recibido bien, en todos lados, ¿no? Nos habían recibido bien, pero aquí se nos ha dado bien, los monos nos han llamado, está todo en regla, en todo este proceso también hemos podido ahorrar, porque al principio nos pasaba que llegábamos a un lugar, pero chuta, todavía no tenemos nada para eso. Pero bueno, seguimos buscando porque decíamos, es mejor ir conociendo lugares, ir conociendo gente, y dijimos, si esa gente, si no vamos a vivir ahí, estará en nuestras redes, ¿no? Y seguiremos siendo comunidad, ¿no? Así no estemos viviendo ahí. Y así nos pasó, o sea, el proyecto, digamos, nunca fue hacerlo en solo, ¿no? Sino siempre pensamos en comunidad. O sea, no sé si llamarle comunidad intencional, otros le dicen ecualdad, en fin, tantos nombres, pero sí pensamos, o sea, hacer en grupo, reconociendo nuestras propias limitaciones, pero también queríamos siempre integrarnos en la comunidad, no ser una gueto, sino estar ahí integrados. Y con Paola y con Andrés, otros amigos queridos, pensamos, vamos a hacer esto juntos. Y a veces también como que nos damos cuenta que la vida nos lleva por diferentes caminos. Y es hermoso ahora verles a nuestros amigos también haciendo lo mismo en otro lugar y como que compartiendo aprendizajes, más allá de donde estés, ¿no? Pero nuestro proyecto también vale la pena decir que sigue abierto. O sea, en estos años, por ejemplo, que estamos ahí, justo compramos un mes antes de la pandemia, sin saber que se avecinaba. Y digamos, en estos 5 años van a ser justo, hemos recibido visitas de personas que quieren hacer esta transición, pero todavía no saben cómo hacer. Entonces también yo pienso que la Red de Guardianes y muchos grupos también como la REFA y otros colectivos van dando pistas, ¿no? De cómo poder hacer estos pasos. En Brasil creo que está más avanzado porque incluso hay grupos que te ayudan a buscar desde el propio terreno o según tu disponibilidad, si solo quieres participar un poco de tiempo. Hay tantas posibilidades. Pero yo sí le animo a la gente a no desanimarse, porque a veces cuando uno ve lo difícil que es acceder a la tierra, piensas que ya no se puede, ¿no? Pero nosotros justamente en este caminar aprendimos que hay muchísimas posibilidades. Y nosotros para nuestra gente, digamos, que vibra, resuena lo mismo, les decimos, pueden venir aquí también y probar. Porque a veces no sabes, ¿no? Si esto es realmente lo que quieres hacer, porque significa también dejar atrás un montón de, les decimos, privilegios o comodidades, que es también vivir en el campo, porque no es todo tan idílico, ¿no? También hay una parte de dureza, si se quiere, de lo que significa la labor agrícola, que nosotros cada vez creo que lo vamos dignificando más en el sentido de que con los saberes que usamos, que sobre todo agroforestería, tratamos de que el trabajo manual sea digno, o sea, bajo sombra, no sea tan cansado, se ahorre el tema del trabajo en general de gestión de manejo, por ejemplo, con hierbas, ¿no? Y eso ayuda mucho a trabajar, por ejemplo. Pero hay esta parte que tienes que saber, ¿no? Y que lastimosamente muchas veces como que la agricultura está tan venida menos porque la gente solo lo asocia con una narrativa de pobreza, de sufrimiento. Y no tiene que ser así. O sea, podemos realmente transformarlo. Y eso es lo que hemos estado haciendo y por eso decimos el grupo colectivo, porque ahora también ventajosamente se han unido a este sueño Galo y Lili, por ejemplo, que nos ayudaron con el diseño hidrológico del lugar para cosechar el agua que va hacia las albarradas a través de los caminos. Y es lindísimo también ver cómo con la tecnología, ahora, por ejemplo, nuestro amigo Galo, con unos drones de precisión logra ver como el agua, que es como ver en un mapa el agua, las venas del agua que recorren la finca y cómo tú puedes ayudarle, ¿no?, a la naturaleza cuando ya ha sufrido mucho daño, porque en este caso nosotros llegamos a un lugar que era un pastizal. O sea, ya te imaginarás cuánto había sufrido esa tierra, le habían hecho monocultivos. Tanto así que hay unas personas que hasta ahora llegan, que son vecinos de la zona, ya nos tienen más confianza. Y nos dicen, sí, dice, antes había aquí ojos de agua, porque en esa finca, por ejemplo, no hay agua. Nosotros tenemos que traer el agua por tubería por unos 2 kilómetros más o menos desde el bosque. Pero antes había, imagínate, entonces todo eso se perdió. Y hay zonas que han sufrido tanto en donde no hemos podido todavía hacer porque ya nos faltan manos, pero que tú ves que como que las plantas se estancan. O sea, ya llega un punto que ellas intentan. Y ahí es donde se ve que la ayuda humana, o sea, nosotros también sí les podemos ayudar, porque donde hemos intervenido intencionalmente con prácticas regenerativas, que ya va a contar Pera, tú ves realmente que la naturaleza responde de una forma tan generosa e increíble.
que es así, como parece magia de verdad, ¿no? Porque el otro día yo cosechaba nomás algodón y decía, ¿cómo una semilla me da 700 semillas más de algodón? Es impresionante la generosidad que ella te demuestra, pero cuidándola, y responde multiplicando enormemente. ¿Quiere contarnos un poco cuál es el ecosistema en el que están asentados y de una vez también describir su finca un poco, qué tamaño es, y etcétera? Sí, bueno, ahí nos podríamos poner muy técnicos, pero en el fondo lo que nosotros estamos es en un bosque de transición entre el Chocó y el Tumbes. O sea, es un bosque que no es un bosque húmedo tropical, 100%, pero tampoco es un bosque seco como podríamos ver, digamos, en la parte ya más sur de Manabí, en la que, digamos, la mayoría de las plantas pierden sus hojas, en la mayor parte del año no llueve, sino que es un espacio mitad del año, lluvia torrencial, a veces incluso más que en algunas zonas típicamente húmedas, y medio año con sequía fuerte, ¿no? Entonces ese ecosistema, que eso es algo también que nos motivó bastante, y ahí hago como un inciso importante, ¿no? Nosotros también, aunque nosotros hacemos fundamentalmente agroforestería, porque también nos faltan manos, también nos tratamos de educar en la parte de ganadería, porque sabemos que estamos rodeados de eso, ¿no? Entonces, aunque no somos ganaderos originalmente ninguno de los dos, aunque sí hemos visto espacios, hemos conocido, pero no nos dedicamos a eso, pero sí en ese sentido hay el manejo holístico de ganado, ¿no? Que más conocido es el Alan Seibury, ¿no? Pero hay varias personas trabajando ese tema. El Alan Seibury hace una reflexión muy importante, que es que 2/3 del planeta, a día de hoy, probablemente milenios atrás no era así, pero a día de hoy 2/3 del planeta son lo que se podría llamar, en inglés sería, bueno, ahora me sale en portugués porque hace tiempo que lo estoy manejando más en portugués, que es friable, ¿no? Que significa que son ecosistemas que nunca tienen una distribución de la humedad durante todo el año. O sea, solo 1/3 de los ecosistemas son con la humedad distribuida parejamente de enero a diciembre, por decir. La mayoría de ecosistemas tienen estacionalidad. Y en ese proceso de esta estacionalidad, la restauración ecológica es un cuento diferente que cuando es totalmente húmedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro ecosistema, al tener esa 6 meses de lluvia, 6 meses de sequía, hay un boom tremendo y mucha planta oportunista que cuando llueve explota, ¿no? Entonces, un lugar que estaba medio café amarillo, de repente es súper húmedo y súper verde, y entonces hay muchas plantas adaptadas a utilizar la más pequeña gota de agua para crecer, ¿no? y ocupar el espacio, que, como decía Natalie, cuando está en un proceso de degradación, si tú has quemado el suelo, lo has sobrepastoreado, cantidad de agroquímicos que matan la vida del suelo, que dificultan una regeneración natural tan fácil, o sea, sí se puede dar, pero cuesta. Y esto que contaba Natalie del estancamiento, nosotros tenemos áreas que siguen ahí en un matorral seco, que nosotros ya concluimos ahora que es o entras tú, o entra una cabra, o entra una vaca, o una oveja, o una vaca, que la tenemos demonizada, pero depende de cómo entre, ¿no? Entonces, nuestro camino también, y en eso estamos muy agradecidos a todo lo que hemos ido pudiendo aprender, porque hemos ido aprendiendo cómo en este tema de la regeneración depende de su contexto, ¿no? Y entonces, hay también un aporte sobre esto de las tecnologías y las herramientas, porque como una retroexcavadora te puede hacer un daño realmente en tu tierra, pero si tú sabes cómo hacer y cómo quisieras diseñar el paisaje, puedes hacer un bien en términos paisajísticos y de la ecología del espacio, ¿no? Porque en este camino también, Felipe, aprendimos a usar maquinaria, que eso jamás a mí nunca me había pasado subirme en una volqueta o en una retroexcavadora, no sabía qué eran esas máquinas, ¿no? Y, o sea, ha sido muy interesante ver cómo se puede diseñar a favor de la naturaleza. Y creo que lo mismo pasa con los animales cuando se habla de la ganadería sostenible o climáticamente inteligente, tiene varios nombres, ¿no? Ahora, pero que sí puedes convivir bien con los animales y que ellos trabajen a favor y no degraden el ecosistema. Totalmente. Claro, entonces nosotros en este momento nosotros no tenemos animales porque hemos tenido un proceso de transición que es importante, ¿no? Siempre decimos con varios amigos que a veces tú vas a un curso de cualquier cosa y te cuentan, bueno, sí, cómo sembrar un bosque comestible o cómo, pero después hay toda la historia
que a veces ni los libros cuentan, aunque cada vez hay más libros que sí empiezan a contar qué hay detrás de la permacultura que tú ves en fotos, ¿no? O que tú vas a una finca a la vez, pero ahora nosotros ya hemos aprendido, porque como estamos en eso, pues te das cuenta, chuta, para que tengan esto, pucha, felicitaciones, porque sabemos que para llegar a eso hay un recorrido que a veces no contamos, ¿no? Y en ese proceso, pues nosotros, por ejemplo, no tenemos animales porque no nos da ni el recurso humano ni la dinámica de tiempos para ello, pero somos conscientes que es un ecosistema que realmente, o sea, igual, de hecho, toda América del Sur tenía grandes herbívoros, ¿no? O sea, realmente lo que hacemos con la agroforestería, y eso lo explican muchas personas que manejan el tema de la agroforestería, nosotros lo que hacemos es lo que haría los elefantes y caballos que habían acá, que desaparecieron, pero los bosques crecieron con eso, ¿no? Y de hecho también sabemos que la Amazonía es un bosque cultivado, ¿no? Sabemos que la proporción, hay varios estudios, libros que explican que la proporción que hay de frutales y de plantas útiles, o sea, bueno, también hemos aprendido con el tiempo con el tema de las PANGs, ¿no? Las plantas alimenticias no convencionales, de que casi todas las plantas son útiles, pero plantas que se les da un uso más habitual o que tienen para el ser humano una mayor relación con el ser humano, la proporción que hay en la Amazonía se explica porque se cultivó, pero se cultivó no como en la agricultura industrial, que es tumba todo y pon solo lo que a ti te interesa, ¿no? Sino que fue un entendimiento para lograr tener una armonía. Y en eso nosotros lo que más hemos trabajado es ese tipo de agroforestería, ¿no? Y ahora realmente empezamos con una pequeña parcela de 900 metros. Bueno, no he dicho un poco, la finca son 16 hectáreas, 8 son de bosque, que están pegadas a todo lo que es la comunidad del sitio del Tordo, ¿no? Que eso también nos gustó mucho desde el inicio, pues que es como todo un microvalle. Hay la mitad del valle de un estero, o sea, el valle se conforma en torno al estero del Tordo. Entonces, una mitad es ganadera, la otra mitad es cacautera, platanera, balsa, ¿no? Entonces, más agricultores y otros son más ganaderos, ¿no? Y en ese espacio nosotros pues como que fuimos a dar a una de las fincas que todavía tiene bosque arriba y que conecta con un gran bosque que hay al fondo, que es como 130 hectáreas de bosque, y luego sigue un poco por la cabecera en la parte ganadera, pero se logra tener un parche de bosque relativamente grande. Es un bosque secundario porque la mayoría de la madera ha sido cosechada, pero sí tiene un nivel de recuperación bastante avanzado en comparación con lo que a veces denominamos un rastrojo, que a veces son rastrojos que tienen 2-3 años y que no tienen mucha biodiversidad, que es lo que pasó en nuestra finca, porque nosotros compramos la finca, llegamos, nos encontramos en estas 16 hectáreas, ¿no? En las 8 hectáreas que no eran bosque, nos encontramos, 2 hectáreas eran de cacao CCN 51, ¿no? El cacao como más comercial, digamos, o que se ha venido imponiendo por encima del nacional, que eso daría para un podcast entero, ¿no? Pero en estas 2 hectáreas y luego las otras 6 hectáreas quemadas, destruidas y con pequeños plátanos sembrados y bueno, que parece un paisaje lunar cuando llegamos, ¿no? Y entonces en esa situación decimos, chuta, o sea, llegamos, vamos 1 o 2 veces, pasan 2-3 semanas y se declara la pandemia, ¿no? Y entonces para nosotros fue como, nos cogió en Quito porque todavía había una casa medio caída que había que refaccionar, pero en 2-3 semanas no dio tiempo a... O sea, recién nos enamorábamos del lugar como para poder, digamos, realmente tener la situación habitable, y al mismo tiempo también se declaró, digamos, el confinamiento y todo el mundo estábamos todos en Quito, y no lo típico que nos pasó a todos, ¿no? 15 días o un mes y ya salimos, ¿no? Y se fue alargando y no te puedes mover primero que no te puedes mover de Quito, luego que no te puedes mover de provincia, y así hasta que en agosto de 2020, ya 8 meses más tarde prácticamente de haber conseguido la tierra, vamos y llegamos. Y yo siempre recordaremos, ¿no? Motosierra por aquí, motosierra por allá, porque también la pandemia generó también mucha psicosis a todo el mundo de que hay que tumbar, hay que recuperarnos económicamente, ¿no? Y me acuerdo que para nosotros fue también toda una pedagogía, ¿no? Porque nos llamaban, y no me venderá madera, y no me venderá, y nos llamaban, sé que usted ha comprado, pero no lo he conocido todavía, y no me venderá madera. Y era como, no toque nada, por favor, y nosotros asustados, ¿no? Y también soltando para decir, bueno, recién llegamos, si nos pasa algo, ya veremos, ¿no? Y luego con los vecinos pues hemos ido forjando una
una buena relación y hemos ido aprendiendo muchísimo, ¿no? De entender, nosotros somos los primeros que tenemos motosierra y es lo que decíamos, las herramientas, tú puedes destruir un bosque o puedes usar la motosierra para acelerar la sucesión ecológica en un sistema agroforestal, ¿no? Que es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Y de hecho nosotros lo que hicimos fue como se remontó, lo que hicimos fue, bueno, ya tenemos un inicio de rastrojo, lo que vamos a hacer va a ser ir trabajando por pedazos, pero tratando de respetar lo que, en algunos lugares, respetar lo que ya se había constituido, en otros lugares decidimos si vamos a tumbar, pero siempre era como si tenemos una chilca, un guasmo, guarumo y algunos matorrales, para resumir un poco, si tumbamos dejaremos algunos árboles que nos van a ayudar y lo que tumbemos va a ser sustituido por mayor diversidad, ¿no? Y ahí inició nuestro proceso de sembrar tanto en formato de bosque comestible, más forestería análoga, como en formato más de agricultura sintrópica, de cacao, plátano. Y bueno, iniciamos con un sistema que le llamamos el SAFU, porque es el sistema agroforestal frutal, donde tenemos el desayuno de todas las mañanas. Sí, entonces ahí tenemos piña, papaya, maracuyá, guanábanas, guavas, ¿qué más? Achiote, más todo tipo de plantas que no tienen un uso tan directo, pero que colaboran para la regeneración, ¿no? Y es como nuestro pequeño bosque comestible, donde también aprendimos un poco de agricultura sintrópica y pusimos en práctica cosas que habíamos aprendido, por ejemplo, en Brasil o en México y en Ecuador también, ¿no? Muchas cosas que pudimos aprender de tantos amigos. Y fue esa nuestra primera parcela. Luego hicimos otra parcela de madera y café, o sea, que tiene otras cosas, pero tiene fundamentalmente madera y café. Luego de ahí pasamos a un bosque análogo de café que tenemos, que es toda una laderita que hay cerca de la casa. Hicimos los caminos, entonces hicimos todo este proceso siguiendo un poco lo que se llama la escala de línea clave, la escala de permanencia de la línea clave, ¿no? Siguiendo un poco esta permacultura que, o sea, ya estaba en la permacultura, pero yo le digo un poco la permacultura más moderna, de la agricultura regenerativa, que ya son como los descendientes de Holmgren y de Mollison, ¿no? Ya que ya es un poco que ya se orienta más pues, a todo este tema de diseño hidrológico, ¿no? Y ahí hacemos nosotros nuestro primer diseño hidrológico, un poco como podemos, entre comillas, pero hacia mano, y luego con Galo hacemos ya con drones y todo, y lo bonito fue que fue como, bueno, el dron nos dio el metro exacto, pero nosotros también en nuestro intencionar y era como que el dron nos dijo, hagan acá, ¿no? Nosotros no estábamos cerca, pero como que nos ayudó a hacerlo más preciso, lo que era el diseño más conceptual y más de zonificaciones, ¿no? de la permacultura, ¿no? Y que fue también una forma también de todo lo que habíamos aprendido con Rogelio, con Javier, con Miguel, con Paulina, con los Dahmer también, ¿no? Todo lo que habíamos aprendido y eso se puso en práctica, ¿no? ¿Y enfocaron de alguna manera todo esto hacia el autosustento o también tienen algún enfoque de comercialización o qué nomás producen todo para ustedes o producen algo en particular? ¿Tienen algún cultivo clave? Como, no sé, cuéntenos un poquito de esa parte. Yo creo que este tema que has topado es clave, ¿no? Para las personas también que escuchan, no están pensando en una transición, porque es la viabilidad. O sea, ¿cómo haces esto viable económicamente todavía en un mundo en el que aún se necesita este artefacto llamado dinero? Y sí, nosotros combinamos esta parte, digamos, de tener el huerto y el sistema agroforestal para consumo nuestro, y también había, por suerte, digo yo, una parte que estaba sembrada ya de plátano y de cacao, que es la parte comercial, el cultivo comercial, que con el tiempo nuestra intención es ir pasando hacia el cacao nacional al 100%, ¿no? Pero ahorita es el cultivo CCN, que ayuda, digamos, también a viabilizar la operación de la finca, porque lo ideal es que tú logres pagar todo lo de la finca con la misma producción que viene de la finca, que puedas vender el excedente, ojalá en ferias o mercados que puedan reconocer el valor de la regeneración. Pero como sabemos que estos cultivos son iniciales, ¿no? A salvo el que tenemos ya para consumir y compartir, se demoran 4, 5 o más años en producir algo que puedas tú o bien generar valor agregado, que ese es el ideal en el campo, ¿no es cierto? Poder transformar un producto que ahora estamos comenzando gracias a la ayuda también de nuestros amigos del colectivo Alma.
Slow Food, hicimos un taller de vinos con Giovanni Moreira de la Fundación Mary Carla y Mary Rosado. Y ellos nos enseñaron a que podemos transformar también esto en una bebida, ¿no? Porque es maravilloso el mucílago de cacao que tiene tantos usos. Y entonces ahora cada vez que cosechamos, pues estamos tomando eso para transformarlo en vino. El Pera es encargado justamente de ese giro de negocio. Y también del guineo, digamos, que se madura rápidamente y que en lugar de botarlo, pues puede ser aprovechado para eso, por ejemplo, ¿no? Y así también se va generando ya una economía. Para vinagre. Para vinagre y para vino. Vino de Porque, guineo. claro, el vinagre, perdón ahí el inciso, pero el vinagre de guineo en Manabí todo el mundo tiene, en todo lado. Y entonces fue como, pues tenemos mucho guineo y no nos avanzamos. Ahora tenemos plagas de guatusos, que bueno, eso es otra historia. Cuando ya empiezas a regenerar, pues ahora tenemos una plaga de guatusos y se nos comen algunos guineos. Sobre todo cuando ya lo tienes guindado, a veces no te das cuenta y ¡pum! Aparece en la noche y se te lo come porque son varios. Pero bueno, eso es otra historia. Y claro, nosotros dijimos, bueno, pues si todo el mundo hace vinagre, tal vez se pueda hacer vino. Entonces ya estamos con el vino de guineo que ha tenido éxito y ya últimamente estamos haciendo, yo le llamo el vino Bana Cacao, que es como, todo el mundo le gusta tú vas a cualquier lugar y la gente quiere tomarse un batido de guineo con chocolate. Y dijimos, si todo el mundo le gusta el guineo con chocolate, o el mismo banana split típico, el típico chocobanana, ¿no? Y yo dije, pues vamos a hacer un vino de guineo con cacao. Ahí estamos. Estamos en plena experimentación. Pero una chef, una cocinera, que tú sabes que la cultura gastronómica de Manabí es muy valorada, nos dijo que ese vino de guineo casualmente se marida muy bien con la natilla, que es también muy típica de Manabí. Es un postre del Don Toto también, que le promocionamos ahí en Canuto. O sea, la idea sería que haya realmente una persona responsable por cada giro de negocio, que yo le llamo, digamos, ahí viene mi parte de economista, ¿no? De buscar la viabilidad también, que está bien social, ecológica, pero también económica para que haya vida digna. No acumular, pero justo tener oportunidades para que los jóvenes puedan hacer cosas bonitas en la finca, por ejemplo, ¿no? Y sean socios, porque soñamos algún día de tener una cooperativa. Entonces, digamos que al momento tenemos eso, ¿no es cierto? La producción de materia prima, de cacao, de plátano, y ahora como valor agregado el vino. Pero como los otros alimentos que te digo se demoran todavía y no tenemos aún tampoco el recurso necesario para hacer más valor agregado, que nos encantaría tener algún día un deshidratador solar, etcétera, ¿no? Pero a eso ojalá vamos. Pero tenemos también, hemos cofundado con Javier Hidrobo, un gran querido amigo, una empresa que se llama Inspira Red. Que eso sucedió cuando yo volví al país y veía en Francia que habían estos emprendimientos sociales y que todo el mundo estaba haciendo cosas increíbles, como ir en bicicleta recogiendo lo que sobraba del café, de las cientos de cafeterías que hay en París, pedaleando, y luego hacían su sustrato de hongos comestibles. Yo decía, pero esto podemos, o sea, se me veían tantas ideas, y vuelvo yo al país, voy a la superintendencia de compañías y había esta figura, solo compañía limitada. Eso o la sociedad anónima. Y nos está pasando ahora igual con el tema legal, que yo animo también, ojalá, y siempre hay gente brillante, digamos, en economía, en abogados también, que están por suerte explorando otras formas. Pero en el tema económico dijimos, bueno, con el Javi creemos esto, aunque sea para empezar, y efectivamente en la práctica somos un emprendimiento social porque hacemos muchas cosas que se dice pro bono o voluntarias todo el año. Este año, por ejemplo, ya tenemos todo copado, pero para el próximo igual tenemos que planificar cuántos talleres van a ser gratuitos, etcétera, ¿no? Pero la idea también es hacer asesorías, o hacemos sistematizaciones, o hacemos trabajos de consultorías para fundaciones, ONGs, etcétera, y que con esas ganancias precisamente ayuda para reinvertir en avanzar en la regeneración, que inicialmente, en términos económicos, que yo estoy encargada del monitoreo, sí cuesta un poquito, digamos, ¿no? Ponerte a sembrar significa contratar mano de obra dignamente, ¿no es cierto?, pagarles bien, etcétera. Pero después, cuando tú llegas a estabilizar el sistema, realmente se ahorra mucho en mano de obra. Entonces ya el equipo puede ponerse, ahora contamos con Darwin Zambrano y con Susana, que puedes ver que ya ellos también, ya no tienes que pasar tanto tiempo deshiervando, por ejemplo, sino que ahora tienes que podar. Y adquieres otras habilidades también, ¿no?, que son valoradas ahora en el campo. Por ejemplo, ahora todo el mundo quiere lograr gente que injerte cacao, que es una habilidad que se está desarrollando cada vez más, ¿no? Pero es una habilidad ser podador de altura, ser injertador, etc. Entonces, ahí ya vemos que te ahorras mucho el trabajo cuando ya tienes sombra y está bien manejada, por ejemplo.
que es lo que explicaba Per. Entonces, seguimos con la empresa InspiraRed. Tenemos una base de colaboradores muy lindos ahí. Y también hemos logrado, por ejemplo, nuestros amigos Liliana Pinto y Galo Torres, que te contábamos que también está. Ojalá otro episodio ya podamos hacer con ellos de la comunidad que se consolida. Pero estamos haciendo ya un inicio de esta agricultura apoyada por la comunidad, ¿no? El Community Supported Agriculture, que ellos invierten también, digamos, en el café, en el cuidado del café. Lili es conocedora experta en el tema del café y el barismo, trabajó en la minga por el café y el cacao para Ecuador. Entonces nos sentimos muy apoyados en ellos porque creen en el proyecto. Y ellos están cofinanciando, digamos, esa siembra y eso ayuda mucho a aliviar la presión económica que significa, como te explicaba Pera, en una época del año es muy seco. Entonces un ecosistema que era totalmente frondoso, verde, abundante, fértil, se queda totalmente seco, estancado. Y entonces ahí hay que poner riego. Y estamos también explorando estas alternativas de riego, sí recuperando lo ancestral que vienen las albarradas, diseñadas de una forma que recupera paisaje, pero todavía nos ha tocado. Todavía no hay una tubería ecológica, digamos, nos ha tocado todavía, por eso digo a los diseñadores que sé que están escuchando, ahí seguro también va a haber innovación, ojalá, pero tenemos que poner tubería para que esas plantitas no mueran. Claro. Y también hemos recibido visitas de otras personas como Vero Molina, Katia, hay gente que se va sumando, ¿no? Que tal vez no viene a vivir, pero que colabora desde buscar proyectos, no sé, o cosas con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso para contarte del tema de viabilidad económica y de lo comercial. Y ahí yo, un inciso ahí, algo interesante es que iniciamos, porque claro, algunos, porque podíamos hablar de varias personas, pero acá son como los más reconocidos en agroforestería, dicen, no, es que este sistema funciona sin riego. Y entonces yo dije, bueno, pues chuta, los maestros dicen que funciona sin riego. Vamos a hacer como dicen los maestros. Y hicimos sin riego. O sea, empezamos sin riego. Y la verdad es que si no hubiéramos si hubiéramos hecho el sembrío convencional, se hubiera muerto todo. Pero como estábamos haciendo con, digamos, un enfoque de agroforestería, con plantas orientadas a recuperar el suelo, biomasa, a producción de biomasa lo más que se pueda, plantas leguminosas, bueno, todo porque ahí nos iríamos solo a hablar de eso, ¿no? Pero como hicimos así, no se nos murieron las plantas. Lo que ahora estamos poniendo el riego, pero más desde una perspectiva, si quieres, más comercial. Si yo le pongo riego al café y al cacao nacional que estamos sembrando, durante esos meses se me va a estabilizar, se me va a hacer más, se va a viabilizar más que si yo espero que sea todo a punta de su propia, primero su genética y segundo su valentía, ¿no? Que sabemos que se puede llegar, ¿no? Pero también hemos aprendido también a saber encontrar esos balances, ¿no? Y igual también en el proceso también a nivel de lo que ha sido los equipos de trabajo, nosotros iniciamos con 3 personas, que al inicio era mucho, o sea, y realmente ahí fue como una apuesta un poco fuerte, decir, chuta, 3 trabajadores, loco, ¿no? Pero fue como vamos a construir un equipo, ¿no? Y nosotros decimos, chuta, sí nos sirvió porque creamos un grupo de gente, o sea, las 3 personas que empezaban con nosotros nos creían unos auténticos locos, o sea, ¿cómo así me hace sembrar monte? O sea, tengo que sembrar estas plantas, el botón de oro que para ellos era monte, full frijol de palo, que es como chuta, con 2 matas tienes frijol de palo para comer y vender, ¿no? O sea, ¿para qué quieres tanto? Y no, o sea, como que, ¿para qué todo esto, no? Y ahora ellos me dicen, no, te faltó ahí, te faltó allá, ¿por qué no nos dijiste acá? Porque ellos ya diseñan. Y en todo ese proceso, bueno, algunos de ellos tuvieron que, por su vida, enrumbar a otros lados, pero seguimos trabajando juntos y seguimos apoyándonos. Y con Darwin, que es un poco el que más se ha quedado, también ya, por ejemplo, ahora hace rato que estamos en un proceso con Lucas Oshun y toda la gente del Regeneration Field Institute. En Chone estamos trabajando, el año pasado hicimos ya 25 fincas y habían 4 grupos en Chone y había un grupo que nos lo medio encomendaron a nosotros de encontrar 5 personas y estamos felices porque encontramos a 5 primeros compañeros en este mundo de la agroforestería. Y como nosotros ya habíamos aprendido agroforestería en otros espacios, quien fue al curso que había que tomar para poder formar parte del grupo ya fue Darwin, que ¿no? Es nuestro colaborador, ¿no? Y él ya tenía full cachado con todo su conocimiento como manaba, ya muchas cosas nos había ido entendiendo. Pero ya después del curso, pues ya es un trabajo que ya no es, o sea, tratando de romper con esa lógica que a veces hay en el campo, ¿no? Del dueño y el trabajador,
solo hace lo que dice el dueño y no tiene idea de nada, ¿no? Y entonces eso para nosotros también fue como en ese sueño de algún día, también porque nos iluminamos mucho en las cañadas, ¿no? Entonces lograr una cooperativa, ¿no? Lograr una forma de trabajar, tal vez un día lograr una cooperativa de vivienda de gente que quiera venir a vivir y una cooperativa de producción para la parte de trabajo que sentimos que un poco ya está ahí, porque, por ejemplo, todo el tema de vinos, pues Susana y Darwin, que son los que nos colaboran, ellos tienen sus vinos que están haciendo de otras frutas que tienen sus padres, que nosotros no tenemos porque nosotros llegamos a una finca que no había mucho frutal, pero ellos sí habían conservado, entonces ellos ya pueden hacer vino de mandarina, pueden hacer vino de maracuyá, bueno, maracuyá nosotros ya tenemos, pero como ellos empezaron a hacer de maracuyá, nosotros ya no hacemos para complementarnos, ¿no? Otra vecina también empezó a hacer vinos, y ya fuimos a una feria las 3 familias juntas, entonces ya vas creando un grupo, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos un grupo también con Sergio mismo. Bueno, con Sergio también ha sido fundamental, Sergio Pachar, porque nos ayudó desde el principio, nos acompaña. Es un miembro de la familia. Es un miembro de la familia. Por ejemplo, el plátano, que al principio nosotros era como chuta, nosotros no queremos entrar en dinámicas de intermediarios y todo eso. Con el cacao CCN a veces nos toca un poco, pero también estamos ya con una empresa que se llama Cacao, que está comprando el cacao a un precio. Y con la asociación Aroma y Montaña, que la dirigen Elio y Servio, podemos también sacar el plátano a través de ellos, de la asociación, y eso también ayuda a tener mejores condiciones, ¿no? Te pagan un poco mejor. Es verdad que como hay la especulación en el campo, que suben los precios y bajan, la ventaja de tener acuerdos con asociaciones o empresas es que tú no tienes un precio siempre alto, más bien intermedio, pero eso también te protege cuando cae el precio, claro. Ya no te van a pagar lo más bajo, ¿no? Claro. Sergio contó un poco en el episodio de Radio Semilla todo este tema. No me acuerdo qué número, pero ahí búsquenlo con Sergio Pachard. La Dani Borja le entrevistó. Sí, pero a Sergio le entrevistaron recientemente. Sí, bueno, esta temporada fue. ¡Ay, chéverísimo! Ajá, sí, ¿no? Y con ellos estamos creando un grupo de Qigong y meditación. Que ahí también es romper un poco los mitos, ¿no? Que a veces sí nos ha pasado con gente y dice, no, pues si vamos a vivir ahí en un pueblo, ahí, y la escuela y esas otras inquietudes que yo tengo, como la parte espiritual y todo eso, pues bueno, pues a veces nosotros desde que llegamos, o sea, Calceta tiene fama bien merecida de hospitalidad, con todo el tema de las ollas de barro. O sea, nosotros, por ejemplo, las abuelitas que hacen las ollas de barro en los talleres que organizan siempre, yo digo, chuta, unas personas, ¿no? Una calidez humana bien linda, ¿no? Entonces, ahí pues también hemos creado este grupo que nos apoyamos y vamos construyendo esa comunidad y esa regeneración en tiempos que es súper importante, ¿no? Porque tampoco podemos obviar la otra parte, digamos, que no nos gusta tanto hablar, porque entonces la gente se queda con eso, que es el tema de la inseguridad, el tema, ¿no?, de la violencia, el narcotráfico. Existe también ahí. Que existe, que está presente, pero nosotros decimos, o sea, realmente la alternativa es esto, ¿no? Y hacerlo viable de una manera en que los jóvenes vayan encontrando motivación. Y yo creo que estos procesos que estamos haciendo, ya este año ya no son 5 fincas, sino que queremos que sean 10 fincas por cada lugar, y ya también hemos ya ido encontrando algunos emprendedores jóvenes para irles motivando ya a hacer realidad, pues que se puede realmente hacer otra economía y otra agricultura, ¿no? Como decía algún invitado de Radio Semilla, decía lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Ajá, exacto. Ajá. Sí. Qué lindo. ¿Y cómo ha sido? Ahora le conocí a su hija, que tiene 1 año y un poco más. Sí. ¿Cómo piensan esta parte ya del desarrollo de los niños? Si es que, no sé si es que tienen escuelas cerca o grupos con niños de la misma edad, o si es que eso les ha puesto a tambalear, porque también conozco un montón de gente que se reproduce y ya no funciona tan bien el sueño de vivir aislado en una finca, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes? Sí, gracias por esa pregunta, Felipe. Ese es el otro rol que adquirimos ahora recientemente, ¿no? De maternar, paternar. Y creo que te cambia de tantas maneras, ¿no? Sí. Que tú también eres papá. Ahora podemos reconocer ese rol tan importante en la sociedad. Y como antes sí se criaba más en colectivo y ahora se ha individualizado, ¿no? El cuidado en torno a la crianza. O también se ha privatizado para quienes pueden acceder. Y nos damos cuenta, digamos, ahí volvemos a darnos cuenta de lo que ya sabíamos que era siempre el sueño de hacer cosas en grupo. Porque también no todo el mundo quizá quiere ser mamá y papá, y está muy respetable, más bien lo deberíamos abrir, ¿no? Esa conversación
de cómo nos podemos preparar o no intencionalmente para cuidar de alguien más, de ser mamás y papás. Sería y ustedes tienen unos capítulos muy lindos, ¿no? Que los he escuchado de la Dani con respecto a eso. Y en nuestro caso no nos paralizó, o sea, sí tuvimos que hacer una pausa, digamos, pero sí nos llevó a plantearnos estas cosas de cómo queremos criar. Y conocimos, claro, también, por ejemplo, hay espacios donde puedes dejar a tu bebé de 8 a 4 de la tarde, que es un horario muy compatible, digamos, con la oficina. Pero, ¿qué pasa en ese tiempo, no? Cuando tú realmente, en nuestro caso, intencionalmente dimos la bienvenida a esta bebé que además fue buscada. No vino así tan de repente, ¿no? Sino fue un proceso también. Y cuando ya teníamos listo el nido, que es la madriguera, logramos albergarle ahí, ¿no? Y al poco tiempo, como decía Pera, comenzó a esta situación de inseguridad, porque cuando llegamos al pueblito era muy seguro, dejábamos el carro abierto por el calor, con el celular ahí no pasaba nada, y de pronto la situación, ¿no? Se comenzó a transformar y pensábamos, bueno, ya justo acabamos de hacer la casa, de pronto nos tenemos que ir del nido, ¿no? Y qué va a pasar también con la bebé. Pero afortunadamente, y ese es otro pilar que, digamos, lo tenemos consciente, gracias también a otro mentor que es de Eurico Viana, con esto del contexto holístico, y con otros maestros también como Satish Kumar, Joanna Macy o Pierre Rabin, que habla mucho de la tierra, alma y sociedad, y de eso no hemos hablado mucho, ¿no? Tal vez no hemos hablado ya de la tierra bastante, del alma. Estaba comentando Pera, ¿no? Que si hay espacios para hacer chikung y meditación, aunque uno no creería que en un pueblucho, como dice la gente de la ciudad, no, en realidad sí hay posibilidades. Y en términos de la sociedad, nosotros, como te decíamos al inicio, era importante ser parte con los vecinos y las vecinas, y nos ha ayudado mucho que en nuestro territorio donde vivimos, en el Tordo, en esa microcuenca, hay personas que son, digamos, que se han dedicado a hacer ríos o a la ganadería de toda la vida, de los cuales aprendemos muchísimo. Por ejemplo, ellos tienen hasta la habilidad de la caza. Y son tan, digamos, generosos que te comparten un zaino, ¿no? Nos reíamos porque al principio ellos nos veían como los ambientalistas y nosotros les veíamos como que, ay, los que están bajándose el bosque. Y ahora realmente tenemos una muy buena convivencia porque nos damos cuenta que podemos aprender mutuamente, ¿no? Y nos valoramos, igual con nuestros vecinos de acá al lado, que tienen también vacas, están haciendo cacao, en fin. Es muy linda la convivencia. Y luego llegó otra familia, que uno es de Estados Unidos, otra es de San Clemente, de Bahía, y que ahora es presidente de la comunidad. Se inicia un grupo de WhatsApp, ¿no? Que para la sierra, yo digo, puede parecer muy poco, pero para la costa es bueno porque ya nos vamos integrando, nos vamos conociendo. En ese momento descubrimos que hay una escuela unidocente, pero que necesita apoyo. Entonces ya se hizo una minga, porque justo por el tema de las lluvias, hasta la idea de que Manabí llueve tanto como en la Amazonía, digamos, en unos momentos del año se concentra tanto que los caminos se destruyen, no puedes pasar, es bien difícil, no se vuelve bien difícil la movilidad, en fin. Entonces los sedimentos de las fincas, a veces por mal manejo de suelo, la erosión, ¿cierto?, se había depositado en la escuela. Entonces no había cómo entrar y justo ya hicieron una minga, pero queremos avanzar un poco más allá, porque nosotros teníamos un sueño de hacer un bosque escuela, de ser parte de la red de bosques de escuela. Pero ahora estamos pensando mejor ver a la escuela que hay y ahí aportar, y tenemos un proyecto que está en gestación que se llama Cuentos que Nutren, que es la idea de, a través del cuento, tener, digamos, ayudar también en la parte abstracta con la imaginación. Porque sentimos que la imaginación es poderosa y que puede traer muchas oportunidades, y llevarlo a lo concreto, vincularlo a lo concreto con una huerta. Claro, y hacer un bosque escuela, bueno, que en Pashpi también ha pasado algo parecido, ¿no? Pero que en la escuela de la comunidad, ¿no? O sea, que el bosque escuela se dé ahí, ¿no? De alguna manera, o sea, la filosofía del bosque escuela con la que nos identificamos mucho, y es todo un reto, ¿no? Porque mismo la minga era como, no, saquemos ese árbol, ¿no? Es como, no, pare, ¿no? Como, no, o sea, arreglemos la escuela, pero no hace falta botarse ese árbol para arreglar el tema de los sedimentos que hay acá, o sea, una cosa no quita la otra, de hecho mejor que esté el árbol ahí. Que se dé en la escuela, pero en convivencia con las fincas, porque como te decía Pera, con esta alianza, ¿no?, que también es importante de la sociedad, para nosotros es clave trabajar en red. O sea, nosotros somos lo que somos gracias a todas las personas que nos han precedido, que nos han cuidado, de las que nos hemos nutrido y nos seguimos nutriendo. Como por ejemplo de ti hoy también te estamos agradecidos.
Y eso nos calienta el corazón, porque a veces las noticias son tan duras, pero después vemos otras personas tan bonitas que es, no, pero vale la pena seguir haciendo. Y esas redes, por ejemplo, la red de Guardianes de Semilla, la red ecuatoriana de agroforestería análoga, el colectivo de alimentación Manavita, tantos espacios así bonitos que hay, de verdad, y donde esta gente está haciendo cosas inimaginables, que nos encantaría también llevarte con Luis a conocer en un equinoccio. Todos los recorridos que hace son fantásticos, es como que la realidad que supera la ficción, de verdad. Y eso es para nosotros el Regeneration Field Institute también, que nombraba Pera, porque nuestra vecina, la presidenta de la comunidad, también está haciendo agroforestería ahora. Y el plan, la idea de la propuesta es que nuestro otro vecino también se sume este año, y así. Y conectamos la escuela con hacer senderos con los adultos, porque para nosotros es súper importante que los adultos estén implicados en esto. No solo para los niños, que es importantísimo, por supuesto, invertir en los cuidados desde los primeros 7 años, todo lo que se sabe al respecto, pero también con los adultos, para que nos demos cuenta cómo justo el tema de tener bosque arriba en las lomas cuidan nuestros caminos, porque somos súper buenos para estar exigiendo al municipio, ya pónganos la maquinaria para el camino de este año. Y nosotros somos corresponsables del mantenimiento del camino si sembramos árboles, si no los talamos, si reducimos la velocidad del agua con las zanjas de infiltración, por ejemplo, con los caminos cosechadores de agua, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer. Y eso es importante como que entenderlo, vivirlo para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado también a nosotros en esta experiencia, que te decíamos del viaje desde lo más de lo cognitivo también hacia lo experiencial. Es que en este caminar hemos aprendido muchas cosas con las manos, o entendido cosas que jamás no habíamos estado expuestos antes, ¿no? Y eso ha sido un enriquecimiento inmenso. Y por eso también sentimos gratitud y las ganas de devolver y recuperar saberes, porque hay un montón de cosas que se están perdiendo, como conversábamos antes, fuera del micrófono, de plantas medicinales y cosas que nosotros ya no sabemos, y que la gente te dice, oye, pero esto es bueno para una herida. Y esto es bueno. Y aquí en la sierra sabíamos algo, ¿no? Como el matico, porque como crecí en la sierra, pero en la costa no se sabe mucho. Y soñamos con hacer unas pans para la costa que ya Yadira comenzó a hacer, pero habría que seguir avanzando. Lo más curioso es que sí existe el conocimiento, sí se conoce, pero no está documentado. Claro, hay un tema de documentación, pero también hay un tema de... pasa como que ya se volvió agricultura de orientada a los rubros, ¿no? Entonces, existe una soberanía alimentaria, pero más reducida en ese sentido. Por ejemplo, ahora aquí en la feria decía Chuto, realmente sí ha sucedido pues que progresivamente en la costa hay las eras, digamos, las hortalizas más propias de la costa, la chayota, no sé, las miles de tipos de habas que hay, sí siguen existiendo, pero se termina comprando mucho el pimiento, el tomate y la lechuga que viene de la sierra, pero que viene la peor parte de la sierra. O pasa un poco, que creo que nos pasa a todos y que está pasando a nivel mundial, el tema de la globalización de sabores, ¿no? Es como que 4 sabores y tú quieres tomarte un jugo o un batido, peor un batido en el pueblo. No tengo de mora y de fresa y de oreo. Y no tienes no sé, de borojó, de guanábana, no sé, de tantas plantas que hay acá. Y sí, claro que hay sitios que tienen, ¿no? Pero fácilmente se cae en esa novelería, y en ese proceso en que las fincas van perdiendo su soberanía alimentaria, ¿no? Pero entonces, es como eso que tú dices, eso es romper paradigmas, porque seguro Río Muchacho ya han conversado con Río Muchacho. Sí, con Darío. Exacto, ellos demostraron y es que es totalmente posible que se puede cultivar alimentos de ciclo corto y hortalizas, que uno pensaría, pero no puede ser que crezca en la costa. Si tú recuperas y haces un microclima, por supuesto que puedes producir alimentos. Y tuvimos la posibilidad, con Inspirarred, de hacer un estudio también con la Fundación Fuegos para el norte de Manabí, la zona, la cordillera costanera del norte, porque también eso hemos aprendido, que en Manabí hay la parte norte, un poco más la parte sur, ¿no? Y en esta parte norte, que es Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, ahora Chone también se ha unido más a esta parte. Toda la dependencia que tienes de traer alimentos de la sierra es inmensa. Viene de Santo Domingo, viene de Ambato, del mercado mayorista. Pero ¿qué pasa si es que hay cortes de vías? ¿Qué pasa si hay, ¿no es cierto?, protestas sociales? ¿Qué pasa en términos de resiliencia con estos lugares, cuando realmente te das cuenta que bien organizado puedes tener una serie de espacios, inclusive con el propio municipio, espacios comestibles? Hay algunos municipios que sí han hecho
viveros y lo están fomentando. Pero falta la conciencia ciudadana todavía de que, o sea, de recuperar de pronto, porque como te decía, Pera, las deras es un elemento importantísimo de la cultura manabita. ¿Qué son? Las deras son camas elevadas, porque también tienes camas elevadas justamente porque como hay la convivencia con las gallinas, así puedes hacer que convivan las gallinas con tus eras, tus camas de cultivo elevadas, donde puedes hacer crecer toda clase de plantitas como el cilantro de pozo, que es muy famoso ahí. Que es la chillangua. La chilangua. Exactamente. Y que es maravillosa para las especerías, en fin, eso también es otro capítulo del patrimonio agrícola manabita, en fin. Pero esa forma, ¿no?, de cómo recuperamos saberes y cómo honramos lo que ya se sabía cuando las personas nuevas que nos introducimos en ciertos territorios como migrantes, ¿no?, como respetando lo que hay, ayudas a que eso se valorice, revalorice, porque muchas veces nos hemos encontrado que los vecinos como que ya no, como que un poco ya lo desprecian incluso, ¿no? Y no lo tienen en cuenta como un atributo fundamental, que sí se vio en la pandemia, y la gente como que comenzó a recuperar su huertita. Y eso creo que sería bueno de seguirlo fortaleciendo. Claro, yo creo que ahí también hay una oportunidad para pensar otra forma de trabajar el campo para los jóvenes también, que eso está siendo un desafío, ¿no? Porque, o sea, sí vivimos tiempos en que, o sea, la juventud, sobre todo, digamos, en nuestro territorio, o sea, como que progresivamente o hay una integración, o sea, o se integran a la siembra de maíz, que es totalmente, o sea, es difícil verle un futuro ahí, porque un año ganas, el otro pierdes, o siempre pierdes, porque a veces es entre el kit de agroquímicos, todo eso, y el tema de quemar el suelo y cada año tener un suelo peor que el anterior, ¿no? O se integran a procesos ya que podría llegar a ser incluso de las bandas delictivas, que sabemos que eso está sucediendo, o procesos, digamos, de estar, digamos, en una situación que es ni de desempleo ocasional, trabajas en la construcción un tiempo, o sea, como, pero que no hay ¿no? Incluso, por ejemplo, a nivel incluso de jóvenes universitarios, yo creo que a veces falta como ese punto, pero bueno, eso podríamos decir que es a nivel mundial o a nivel de todo el país, ¿no? Pero esa parte de decir, chuta, si tú estudiaste tal, sí puedes poner en práctica. Porque pasa que nosotros tenemos varias universidades, entre Choni y Calceta hay varias universidades, y salen jóvenes egresados que después no tienen trabajo, y falta ese punto tal vez de dar más oportunidades, ¿no? Nosotros también sentimos un poco como ese espíritu, pero sabemos que es un proceso, ¿no? Y que no es tan sencillo por el tema de que a veces la gente quiere verlo todo hecho, ¿no? Eso también ha sido también otro aprendizaje, ¿no? Que a veces como que nos quedamos con la finca establecida, ¿no? Y a todos nos ha pasado, y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Que nos gusta ir a visitar la finca que ya lo logró todo, ¿no? La que ya está con sus mercados, ¿no? Y lo bonito de estar en un proceso de construcción es darte cuenta de que, digamos, eso no aparece como una seta, ¿no? O sea, esas fincas agroecológicas tienen sus historias, ¿no? Y muchas de ellas es un proceso largo y de sacrificio, pero también de mucha satisfacción del camino recorrido. Y creo que también ahí hay un valor que se está perdiendo, que es el valor de querer sostenerte y no querer ese clic rápido, ¿no? Que es un poco el problema que hay, que nos afecta a los que no nacimos con los teléfonos, pero los que son nativos digitales, es como que eso te imprime esa inmediatez, que decirle, mira, ¿sabes qué? Esto que te gusta tanto, tienes que estar años detrás para lograrlo. ¿Cómo comunicarlo para que pueda valorarse eso como un valor mejor que una especie de placer instantáneo, que es un poco el mundo al que un poco nos está llevando esta sociedad tan digitalizada y tanto las redes sociales, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay ahí un mundo de oportunidad también para presentar otras alternativas a la juventud, ¿no? Hay que hacer un trend agroforestal en TikTok. Exacto, algo, sí, que la gente vea otra cosa que no sea cualquier tontería, ¿no? Oigan, una última preguntita quiero hacerles, porque ustedes, como me han dicho, han estado pensando mucho tiempo en términos de comunidad y así, y hay un tema que para mí es muy fundamental y que no se habla lo suficiente, que es el tema de la tenencia de la tierra. Y me gustaría saber cómo ha sido su reflexión al respecto de eso. O sea, si es que se van a sentar en un lugar con varias familias, ¿cuál es un buen modelo para la tenencia de la tierra y para la gobernanza?
Mira, esto es súper bueno que nos preguntes. Yo recuerdo que hay un podcast, no me acuerdo, una chica de Colombia. Beatriz Arjona. Y yo, o sea, y más escuchándola a ella como una persona con mucha más trayectoria. Y también hay otro libro, ahora me olvidé, pero ahora no me acuerdo, soy a veces malo en esas cosas, pero que habla un poco como que solo el 10% de proyectos de comunidades intencionales la terminan logrando, ¿no? Y yo, la verdad, yo había tenido algunas experiencias previas, como te contaban, en una comunidad que creamos en torno al crecimiento, que se academizó demasiado y no funcionó bien. También luego tuve otra experiencia en las cercanías de Barcelona, que tampoco, o sea, que sentí que a veces pasa que la gente busca ese acuerdo conceptual, espiritual, de tener mismos valores o mismas ideas, y no se termina de traducir en la práctica. Y entonces nosotros lo que fue que nos decidimos a avanzar solos, entre comillas, fue como, no se está dando una convergencia en los tiempos con otras personas con las que vamos construyendo la idea, pero si nos quedamos en eso tal vez nunca la hagamos. Entonces dijimos, nosotros avanzamos y tratamos de empezar a poner algo práctico, ¿no? Algo concreto, ¿no? Entonces nuestra visión un poco, que no, o sea, nosotros tenemos una visión parecida a las cañadas en términos de organización, pero sí estamos pensando en la posibilidad de colectivizar, ¿no? O sea, de hacerlo como o sea, nosotros ahora mismo somos los dueños de manera escrituralmente, digamos, pero estamos explorando ese proceso de poderlo hacer como un proceso colectivo, que pueda integrar los distintos valores de las personas que se integren, pero al mismo tiempo que pueda reconocer esa avanzada práctica concreta que alguien tenía que hacer. Porque yo siento que a veces, y hay muchas comunidades que se quedan ahí, y esto está documentado, hay varias investigaciones que se han hecho, de gente que se reúne, lo conversa, ya luego llegan los hijos, y luego esto es una dificultad económica que a todos nos surge, y esto, y entonces el año que viene haré, y llegan, y no se puede. Entonces nosotros fue como dijimos, hagamos un espacio práctico concreto, y luego tratemos de colectivizarlo, porque si a veces esperamos a que todos estemos en el momento ideal para hacerlo, tal vez no llegue nunca. Entonces ahí vino un poco nuestra reflexión de encontrar una fórmula que nos permita armonizar esas dos situaciones, ¿no? Sí, solo decir que en términos de la tenencia de la tierra, creo que nos falta todavía ser más imaginativos y ver cómo se puede asentar en un instrumento legal ligero, porque de lo que hemos observado hasta ahora está el tema de las escrituras, que lo conocemos, ¿no? El tema de la tenencia en las comunas, derechos en acciones, pero pensamos que pueden haber más formas. Y hemos visto de otros países que han incluso escrito textos de cómo se organizan en estas comunidades intencionales de coaldeas, etcétera, para justamente dar la posibilidad de que las personas puedan tener un acceso a la tierra y de diferentes maneras. Lo importante es ahí encontrar los acuerdos. Es decir, nosotros, por ejemplo, para nosotros es importante que hayan personas que trabajen la tierra, de verdad, o sea, que vayan a cultivar también, o si es su caso que les encantan los peces, también puedan cultivar sus peces o estar con los animales, o dedicarse al tema educativo, al tema medicinal, pero que estén presentes, ¿no? Hay otros espacios que están más abiertos, por ejemplo, a que las personas solo puedan invertir, por ejemplo, para justamente la tendencia al mantenimiento del espacio, pero solo van de forma vacacional. Y entonces en ese espectro, ¿no?, que he puesto dos extremos, hay infinidad de posibilidades. Y lo que decíamos antes, ¿te acuerdas, Felipe, de las formas de hacer empresa? Que yo pienso que siempre hay empresarias honestos haciendo una diferencia y no lucrando a costa de la salud o, ¿no es cierto?, el bienestar de alguien, que es la forma como el business as usual, la forma de hacer negocios que se conoce, que ahí también tengo que reconocer la gran escuela que hice en la ONG Ricolto, antes Beco, por 7 años, y eso nos enseña que sí se puede. También yo creo que con los abogados ambientales nos han dicho últimamente podemos encontrar otras formas de ver cómo compartir o tener la tierra, ¿no? Porque la comuna es algo muy inspirador, pero puede eso ser realista. En este contexto actual, ¿puede todo el mundo dedicarle tanto tiempo a las mingas? No sé, o sea, son preguntas que tenemos, ¿no? Porque nosotros, a la vez que queremos invitar a las personas, no queremos que se ahuyenten, ¿no? Sino más bien al contrario, que se sientan a gusto con sus opciones de vida, que son tan variadas. Y es, creo que, diferente
haber nacido en el campo y ser campesino de toda la vida, que como nosotros haber sido de la ciudad y hacer como una transición de vuelta al campo, ¿no? Que es otro camino. Y como respetar los caminos, las opciones, pero brindar las posibilidades. Entonces, en nuestro caso, en Finca La Madriguera sí estamos buscando con abogados cómo hacer. Dicen el nombre de la finca. Sí, disculpa, a veces somos poco... La hemos nombrado, pero sí está, Finca La Madriguera. Comenzamos recién. Tú dijiste el nido, que es La Madriguera. La Madriguera. Sí, la finca nuestra, sí, digámoslo bien, ¿no? Nuestra finca es una finca agroforestal, agroecológica, La Madriguera, sí. Ajá, y recientemente iniciamos en el Instagram, porque eso, por ejemplo, es un área que tenemos que fortalecer, el community management en redes sociales, pero ya tiene el Instagram que se llama La Madriguera de Manabí. Y el nombre de La Madriguera no es así nomás. O sea, la Madriguera es porque había muchas madrigueras y sigue habiendo muchas madrigueras de armadillos, de batuzos, de tantos animales, ¿no? Es por eso, pero también por la idea de la madriguera como un espacio en que se reproducen las ideas, se reproducen... Qué lindo, me gusta. Criamos otros mundos. Y de hecho, si lo buscas, yo hice el ejercicio de buscarlo en el diccionario, hay una acepción que conecta un poco con la visión un poco rebelde de la madriguera, ¿no? Como un espacio en que nacen personas subversivas o ideas subversivas, ¿no? Entonces fue como que eso, ¿no? Como somos una madriguera de cambios, ¿no? Y que nuestra intención un poco es esa, ¿no? Poder ir construyendo grupo, y por eso es un espacio que ahora lo presentamos en esa apertura, porque realmente estamos en ese proceso en que combinamos esa idea práctica de que ya existen parcelas de agroforestería, existen caminos regenerativos diseñados, o sea, existen albarradas, o sea, existe una parte material que se ya está constituyendo, pero también existe ese proceso social que igual también, por ejemplo, con lo que son la gente con la que hemos colaborado y trabajado, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a Jefferson, un amigo del pueblo, que él es ingeniero ambiental, pero chuta, es una persona súper hábil con la madera, también con el metal, y él a mí me parece un ejemplo súper bueno de personas que pueden tener y tienen una perspectiva ecológica, pero también está conectado con el día a día del pueblo, y por opción él es súper defensor del oficio, ¿no? De decir, o sea, parte de la sociedad del futuro, aunque nos quieran convencer que todo va a ser automatizado por inteligencia artificial, o sea, yo quiero pensar que esa visión que él también tiene de que los oficios tienen que seguir ahí, ¿no? Lo que seguirán de una manera más creativa y veremos cómo lo hacemos de una manera que sea digna. Y esa es la oportunidad que yo creo que tenemos, y nosotros siempre decimos que tratamos de ser personas con un machete en una mano y con otra mano tenemos un teclado de una computadora o un cuaderno, o a veces un GPS, o a veces un brixómetro para el azúcar de los vinos, o sea, que tienes las dos partes, y sentimos que la gente con la que nos estamos rodeando, campesinos, afortunadamente, pues también ellos nunca habían visto un brixómetro o nunca sabían que existía. Nosotros tampoco manejábamos tanto antes de empezar a ponernos a producir, pero sí sabíamos que existía por nuestros estudios, pero ellos no sabían nada, ellos también ya lo están usando, y ya no es esa barrera que creo que también es otra gran lección de las cañadas, ¿no? Que ellos lograron en todo su proceso. Yo les invito a escuchar ese podcast porque explica súper bien esa historia, ¿no? De que a mí me decía Ricardo, yo siempre que él no le gustaba la burguesía ecológica, me acuerdo que lo menciona así, ¿no? Y nosotros también en ese sentido estamos viendo cómo encontrar una forma que integre las distintas maneras, pero que no pase por esas diferencias, que yo creo que ellos aprendieron mucho de eso, ¿no? Y al final se ha quedado gente que viene de la ciudad, se ha quedado gente del campo desde una perspectiva bastante igualitaria, por lo que yo pude conocer, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es un poco nuestra filosofía. Y Felipe, si me permites, una cosa más para el tema de la tierra, que creo que es clave, es cómo esto también se puede vincular a políticas públicas de fomento, de uso de la tierra. Y eso nuevamente nos conecta con la imaginación, porque ya tenemos otras experiencias, por ejemplo, concretamente en Canadá, donde los municipios o ayuntamientos están creando formas para, digamos, congelar los precios de la tierra y prevenir la especulación urbanística o de tierra en general, y que los jóvenes puedan acceder. Entonces han hecho todo un ejercicio de, por supuesto, un mapeo importante de saber cómo está la tierra, cómo se usa, y negociar incluso con fincas grandes
porque en algunos países también tienen el problema, en cambio, de concentración de tierra en lotes grandes. Entonces lo que hacen es lotizar para que los jóvenes tengan concesiones por 100 años, que digamos es suficiente, no sé si alguien aspira a vivir más de 100 años, pero para que tengan un uso importante de cultivo, y entonces se van generando dinámicas locales interesantes, porque entonces un joven ocupa ese espacio de tierra, lo aprovecha durante ese tiempo en concesión estable y luego vende, digamos, en una feria cercana. Entonces incluso se van rehabilitando espacios que ya se estaban vaciando de gente, ¿no? Que es lo que pasa en el contexto canadiense, por ejemplo. Y en el contexto ecuatoriano, recientemente una amiga nuestra, Mary Rosado, y también Patricia Zambrano, nos han contado que el municipio de Chone tiene la intención, no sé si ahora se ha concretado, habría que ver, pero tiene la intención de que las personas que están practicando agroecología y agroforestería puedan dejar de pagar el impuesto del predial, ¿no? Del año. Entonces ya poquito a poquito se van generando incentivos. Y es bien importante que los municipios, sobre todo, yo digo, porque es para mí una forma de hacer gestión pública más cercana a las personas, más que el Estado-Nación, ¿no? Que está muy lejos, de acercarse a la realidad y concretamente encontrar mecanismos que fomenten una tendencia de la tierra responsable. Ahora que también están, por ejemplo, las áreas de conservación y uso sostenible, realmente, ¿cómo podemos hacer que haya este uso sostenible de la tierra en la práctica? ¿Cómo podemos combinar esa conservación y ese uso sostenible? Y ahí, por eso yo decía, las políticas públicas son una herramienta clave, porque, por ejemplo, existe un pacto a nivel internacional que se llama de las políticas públicas alimentarias de Milán, que ahí te invito a entrevistarle a mi amiga Alexandra Rodríguez, que te va a ilustrar sobre eso. Es maravilloso, pero ahí se han organizado más de 200 ciudades en el mundo, inspiradas por una ciudad que comenzó todo esto, y que hacen miles de proyectos en torno a la alimentación, desde bares escolares hasta bosques comestibles, etcétera, y que premian a las ciudades por sus prácticas. Entonces, concretamente, el municipio de Chone, igual que el municipio de Quito en el Ecuador y otros que ya veo que se han sumado en el país, en este caso, proponen sus prácticas. Por ejemplo, Chone ganó con el proyecto de Pancitas Contentas, que es un proyecto para mejorar la nutrición de bebés y madres, por ejemplo, y que venga ojalá de las fincas cercanas, etcétera. ¿No? Tiene una lógica. Entonces ahí podemos ir conectando varios puntos y viéndolos de forma de un sistema integrado, no aleatoriamente, ¿no? Porque como que nosotros somos, si quieres, no es cierto, nosotros todos vamos haciendo cositas como el colibrí que apaga el incendio, ¿no? Pero si nos conectamos, y ahí nuevamente reitero la importancia de la red y de esta red en particular, que ayuda a conectar muchas mentes, voces, corazones también, es eso, o sea, ayudar a conectar los puntos de un sistema que se vuelve más resiliente cuando está conectado. Porque como me decía, y con esto cierro también mi amigo David Jacome, cuando un sistema funciona bien, sin crisis, y lo pones a prueba durante la crisis, entonces es probable que resista. Y eso es lo que queremos ver en la práctica, con estas alianzas. Y yo quería añadir solo un tema, que es que realmente, o sea, ya empiezan a salir estudios que dicen que realmente, o sea, podríamos en pocos años revertir, no sé si el cambio climático, porque es un tema pero revertir muchos problemas de uso de suelo realmente con técnicas que ya sabemos cuáles son. O sea, y evidentemente hay full investigación que hacer. O sea, la vida del suelo, por ejemplo, en el fondo sabemos muy poco, es apasionante, pero sí sabemos ya algunas cosas mínimas como para saber que podemos realmente hacer transformaciones. Y un poco retomando a Eurico Viana, que es una persona en Brasil que también fue muy importante para nosotros, porque él trabaja todo el tema de justamente este tema de planificación, ¿no? Que a veces, o sea, él ha trabajado todo el tema de permacultura, el tema de ganadería regenerativa y todo eso, pero él dice, o sea, él hace su trabajo en torno a la educación en la planificación, el manejo, o sea, cómo lo llevas a la práctica y lo haces viable, ¿no? Y él decía, o sea, realmente a veces nos quedamos en divisiones, que ahora estamos en una situación de mucha polarización en el mundo entero y en el país la estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Pero realmente estar en torno al agua, el agua nos une, o sea, el caso de Cuenca creo que es un ejemplo, ¿no? El agua, la vivienda, o sea, digna para todos, la comida, la salud, la tierra, ¿no? Entonces, todas estas áreas, el hacer acciones concretas, o sea, nosotros lo estamos viendo también en nuestra comunidad. Por ejemplo, a mí me han dicho varias veces, ¿cómo así no tengo arma? ¿Cómo yo no tengo pistolas, no? O sea, ¿cómo yo no tengo escopeta? ¿Cómo yo no cazo? ¿Cómo no tengo escopeta para defenderme de cualquier que venga, no?
Y bueno, son opciones de vida, ¿no? O sea, yo siempre pienso que cuando viene alguien armado es mejor llévese lo que quiera, ¿no? Son opciones de vida, ¿no? Pero eso nos podemos poner a discutir de cómo hay que defenderse ante los delincuentes. Podríamos tener visiones opuestas. Pero que queremos tener comida digna para todos, que queremos el agua, ¿no? El agua une muchísimo a la gente. Hay muchos desafíos en cómo lograr que la gente entienda que el agua se daña porque usted está deforestando y que realmente usted puede vivir de otra manera. Porque muchos dicen, no, es que yo tengo que vivir. Y entonces yo creo que el espacio pequeño de la comunidad y las prácticas regenerativas nos dan mucho potencial para trabajar unidos en la diversidad, en algo que creo que sí genera mucha unión, es lo concreto, lo práctico. Y en mi experiencia personal, a la gente en torno a una huerta comunitaria, a una cooperativa de consumo, entonces tú se encuentras y tú ya vives formas de pensar muy diferentes. Pero, por ejemplo, una cooperativa de consumo, ¿cuál es la idea? Nos unimos todos para conseguir comida digna que no podemos producir y la disponibilizamos para la comunidad. Es una cooperativa de consumo. Y hoy en día ya pueden ser cooperativas de prosumidores, que se llaman, ¿no? Que son consumidores y productores a la vez. Entonces yo no puedo producirlo todo, pero tal vez puedo darle lo que yo tengo a otro y generar esa unión. Y eso se da entre personas que piensan muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar eso, porque a veces nos queremos unir en una idea muy conceptual, muy abstracta, y la regeneración nos da cosas muy concretas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante para impulsar el cambio. Me encanta esto que acabas de decir. Para cerrar, no sé si quieran recomendar un librito. Normalmente nos piden... Tantos, ¿no? O tal vez yo creo que uno que estamos juntos, no sé si queremos decir cada uno, pero uno que todos compartimos hay un libro que se llama Ami, el niño de las estrellas, que es un libro que está escrito por un chileno y habla de la que llega un niño, es un extraterrestre en forma de niño. Y viene a contar cómo viven en planetas que sí han logrado resolver toda esta locura que vivimos ahora, ¿no? Y es la interacción de un niño con este otro niño extraterrestre y es bien lindo. Y es como una especie de Principito que todos hemos leído, pero latinoamericano, porque está escrito por un chileno, y bien, bien actual. O sea, habla mucho de todos, o sea, en el fondo todos estos temas cuánticos de los universos paralelos y todo eso, pero te da a entender que sí hay un mundo que nosotros sí creemos, ¿no? Que hay una dimensión en que sí se vive desde el amor, ¿no? Y es bien, bien bonito ese libro. Yo suelo sumar el libro de Joanna Macy, que es Esperanza Activa, y que nos explica muy bien cómo en un mundo que está desgarrado podemos honrar el dolor, pero después avanzar. No te quedas paralizado, sino que puedes agradecer y pasar a un proceso de acción. Y esas herramientas que ella propone desde lo somático están muy poderosas. A la gente que está también en eso es muy profundo para trabajar con grupos y tal, e iniciar procesos individuales y colectivos. Y eso tal vez me ayuda también a decir el mensaje final, que es que no nos dejemos paralizar por el miedo y las narrativas que nos quieren imponer, ¿no? Y que nos dividen, porque así como nos decían que Manabí y la costa no vayan porque es inseguro, eso realmente lo que hace es condenar o evitar, ¿no es cierto?, que un pueblo prospere, ¿no? Porque hemos visto cómo muchas cosas se van cerrando y más bien esas personas se quedan sin alternativas. Y creo que ahora lo mismo lo vivimos aquí en la Sierra Centro con Imbabura, con Cotacachi y Otavalo siendo como los centros, ¿no?, de este falso terrorismo. Entonces, como a cuestionarnos, más bien les invitamos a venir a visitar la costa ecuatoriana en general. Por supuesto hay que tener precauciones, no viajar, por ejemplo, en la noche, etcétera, ¿no? Pero no dejarnos paralizar por el miedo, porque eso más bien nos perjudica, ¿no? Nosotros que vivimos ahí lo decimos porque un visitante, la probabilidad que te pase algo es muy baja en realidad. Y el turismo se ha jodido totalmente con toda esta narrativa. Y esa era una alternativa digna de transición. Claro. Invitar a la gente que pueda conocer, como lo hace en Costa Rica, ¿no? Yo pongo ese ejemplo, que es una nación tan bella y que se ha promocionado muy bien. Lo mismo está haciendo ahora el caso de nuestra vecina Colombia en una transición, ¿no es cierto? Y en Centroamérica pasa igual. Nicaragua es precioso, pero muy poco se conoce. Y en Ecuador siento que nos está pasando lo mismo, ¿no? Y podríamos avanzar hacia eso. Entonces, invitarles a Manabí. A nivel de claro, en Manabí nosotros, por ejemplo, el colectivo Alma que les hablábamos, o sea, nosotros estamos, o sea, no nos dejamos de fascinar
las personas con las que compartimos este colectivo. Sobre o sea, eso, artistas, el 1 de diciembre chefs, hay una invitación puntual para que puedan venir. Para el equinoccio. No, para el solsticio, perdón. No, o sea, tal vez solo estos 2 últimos anuncios, decir que sí, algo puntual que está ocurriendo ahora en Manaví es el Festival Afromontubio, que también se comentó aquí en la radio. Hay un episodio con Alexandra. Exactamente, y que es importantísimo, nos parece, por todo el poder que eso tiene de valorar la cultura afromontubia. Y por otro lado, también el colectivo Alma está haciendo un evento, lo hacen anualmente en la Escuela Politécnica de Manaví Spam. El 1 de diciembre va y es hermoso, casi no se conoce tanto a nivel nacional, pero a nivel local sí, hay ferias, hay emprendimientos, hay las iniciativas. Hay bastante gente de la sierra y de la Amazonía, ves, que son bastante fieles a este encuentro. Es un encuentro que creo que genera mucha unión, y por eso digo que es que al final, a veces por ese tema de la inseguridad, la gente cree como que pone como un territorio entero en un saco, ¿no? Y realmente nosotros hemos visto y se expresan en ese espacio siempre, o sea, realmente ideas maravillosas y gente que está haciendo trabajos muy, muy bonitos de regeneración en muchos aspectos. Ahí mándenme los enlaces, porfa, para yo poner en las notas del episodio, que la gente pueda ir. Buenísimo. Gracias. Qué lindo, genial. Gracias. Muchas también. Y también vamos a pasar nuestras redes incipientes. Igual también vamos a pasar el correo, porque a veces hemos demonizado el correo electrónico. Pero yo sigo creyendo, o sea, inspirared.ecuador@gmail.com. O sea, ¿por qué no podemos seguir? O sea, hay cosas serias que uno se puede comunicar, y algo tan serio como que pensamos que estamos hablando. También nos pueden escribir por el correo. Y bueno, ya estamos entrando al mundo de las redes, que a veces nos cuesta un poco porque, y no quisiera alargar ahí, pero a veces como que cuesta entrar un poco en un mundo que es como que sientes que va en contra de... Tú tratas de estar reposando con la tierra, y el otro es como lo más superficial posible, lo más rápido posible, y dices, chuta, va en contra un poco de lo que predicamos, ¿no? Entonces es como que cuesta un poco entrar en ese mundo que sientes como que a veces va al revés, pero que sabemos que también puede ser útil, ¿no? Pero entonces por eso un poco para que entienda, ¿y cómo estos no tienen redes? Porque a veces no es tan fácil estar... O sea, yo creo que con la computadora y el machete ahí se puede, pero a veces con el celular y con los TikToks y no sé qué, y yo ahí sí a veces me... Hemos privilegiado lo presencial, físico, a lo virtual, concreto. Pero ya estamos yendo a esa... ya estamos yendo para ahí. Y qué lindo también que recomendaste un libro de Joanna Macy, Honrando su vida, que recientemente partió para las estrellas, ¿no? No sabía. Sí, me parece que hace un par de semanas. No lo puedo creer. Ay, Dios, no podemos creerlo. Uy, perdón, yo no sabía que te estaba dando la noticia recién ahorita. Es que yo estoy siempre atenta a eso, porque yo decía en cualquier momento ya da el salto. Sí, Joanna Macy murió el 19 de julio. No ha sido hace tan poquito. ¿19 de julio? Sí, tantas personas, ¿no? El otro que tampoco hemos dicho es el Thich Nhat Hanh. Y bueno, y el que está vivo y ojalá viva más tiempo es el Satish Kumar, que para nosotros también fue muy importante. Satish Kumar. Sí, Tierra, Alma y Sociedad, otro libro que recomendamos, y que de hecho para nuestro proyecto y todo lo que hemos dicho acá fue fundamental, porque es la trinidad de tierra, la regeneración ecológica, sociedad, que es la regeneración social, y la alma, que es la regeneración empezando por dentro de nosotros mismos, ¿no? Y ese libro también a nosotros también fue como chuta, alguien que hablaba de las tres cosas a la vez. O sea que hay más gente, ¿no? Pero ese libro nos ayuda muchísimo a wow, o sea, esto que nos une está ahí, ¿no? Y ese libro lo recomendamos muchísimo. También. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias, oigan, qué hermoso conocerles. Igual. Me quedo con un montón de ganas de ir a visitar su finca. Bienvenida, también. Bienvenido, solo ahí después de estar bajando hacia la costa nos llamas y ya. Y luego a la playa, ese es un buen punto para hacer una parada y luego ir a la playa. De una. Estamos justo en esa parada clave. Gracias, muchos éxitos también con todos sus proyectos. Qué inspirador. Y gracias a todos por escuchar. Chao, chao.